Dicen que la verdad es más extraña que la ficción, pero esta noche, la verdad es mucho más aterradora. Esto no son leyendas, no son rumores, no son obras de ficción. Estos son casos reales, vidas reales y terror real. Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar qué tanto conoces realmente el mundo que te rodea. Estas son las 5 historias de crímenes reales más locas. Libby Squire estaba a pocos pasos de su casa, regresando tras una noche con amigos. Después, desapareció. La joven de 21 años fue secuestrada en el jardín de su casa. Las mujeres de la zona ya estaban aterradas. Recientemente hubo varios crímenes contra mujeres en la zona y ahora temían que Libby fuera otra víctima. Pero nadie podía saber lo acertados que estaban. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, tu anfitrión, y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Así que si te encanta el crimen real clásico sin un montón de basura de inteligencia artificial, has llegado al lugar correcto. Así que asegúrate de darle al botón de suscribirte para mantenerte al día con todos mis futuros videos. Es 100% gratis. Libertad Anna Esquire, llamada Libby, nació el 1 de enero de 1998 en Buckinghamshire. Era la mayor de 4 hermanos y tenía una relación increíble con sus padres, Lisa y Russell. Libby era considerada una chica divertida, pero aunque Libby tenía un grupo increíble de amigos, tuvo muchas dificultades en la preparatoria. Ella enfrentó ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal y hasta un trastorno alimenticio. Libby estaba en una situación difícil en la preparatoria, pero no se rindió. Ella se recuperó y pasó mucho tiempo poniendo su vida en orden nuevamente. Esto llevó a Libby a estudiar filosofía en la universidad. Tras graduarse de la preparatoria, Libby se inscribió en la Universidad de Hull y la está pasando increíble. La universidad fue el punto de inflexión en la vida de Libby. Finalmente empezó a salir de su caparazón, se volvió más segura y feliz, y disfrutó el hecho de ser una estudiante universitaria independiente. Libby tuvo una relación de 3 años con su novio Connor, quien decía que ella era la indicada para él. Así que Libby estaba viviendo el mejor momento de su vida, estudiando en la universidad, explorando nuevos lugares, descubriendo su personalidad única y haciendo lo que cualquier otro estudiante universitario de su edad hace, ir a fiestas. Esto hacía el 31 de enero de 2019. Hace un frío intenso en Hull en diciembre y enero, y casi un mes después de su cumpleaños número 21, Libby hizo algunos planes con sus amigos para salir de fiesta por la noche. Libby estudiaba en la universidad cuando supo que sus amigos saldrían a tomar algo y bailar en el centro de Hull, así que se unió a ellos. Se puso una falda y chaqueta negra para salir con sus amigos, pero antes envió un mensaje de buenas noches a su novio, Connor, y dejó su teléfono en casa. Pero para Connor, nunca habría imaginado que ese mensaje de Libby marcaría el inicio de un misterio duradero. La diversión comenzó alrededor de las 9 p.m. y el grupo de amigos tomó unas copas, se pusieron al día y platicaron durante mucho tiempo. Luego Libby y sus amigas fueron al Welly, un club nocturno en Central Hall. Pero a Libby no le permitieron la entrada. La seguridad del Welly tenía órdenes de no dejar entrar a personas muy ebrias para evitar alborotos y problemas. Esto fue malo para Libby, porque había bebido un poco de más antes de llegar al Welly y no le permitieron entrar. Libby estaba frustrada, pero ¿qué podía hacer? No tuvo más opción que irse a casa, y sus amigos le pidieron un taxi y le indicaron al conductor que la llevara a su casa. Los amigos de Libby volvieron al club en lugar de ayudarla a llegar a casa borracha y confundida. Y esto después se convertiría en algo de lo que sus amigos se arrepentirían profundamente. Ahora, sé lo que estás pensando. Libby, muy intoxicada, va en taxi con un desconocido. Nada bien. El taxista fue un caballero y dejó a Libby en la puerta de su casa en Wellesley Avenue a las 11:30 p.m. Los amigos de Libby ya habían pagado el taxi, así que Libby salió tambaleándose y el conductor se fue. Todo lo que Libby tenía que hacer era dar unos cuantos pasos desde la banqueta hasta la puerta de su casa, pero no lo haría. Libby, completamente ebria, dio la vuelta en U frente a su casa y siguió caminando por la calle. Realmente no tenía idea de lo que estaba pasando, completamente sola y abandonada por sus amigos. Durante el proceso, Libby dejó caer las llaves de su casa frente a la casa y luego sus amigos las encontraron.
Libby fue vista en cámaras de seguridad caminando, o más bien tambaleándose y luchando por mantenerse en pie, a casi 1 kilómetro de su casa en Beverly Road, alrededor de las 11:40 p.m. Muchos testigos la vieron. Algunos recuerdan a una Libby ebria llorando en la calle. Algunas personas incluso presenciaron cómo Libby se caía en un momento y luchaba por levantarse. Pero hasta donde sabemos, nadie realmente se detuvo a ayudarla. 2 buenos samaritanos intervinieron, pero recuerdan que Libby estaba muy agitada y enojada, negándose a recibir ayuda. Solo pudieron ayudarla a sentarse en una banca cercana y dejarla ahí. Mientras, los amigos de Libby estaban en el club y notaron algo. Había pasado mucho tiempo y Libby no les había mandado mensaje para avisarles que ya había llegado a casa. Ellos sabían que Libby estaba borracha, pero ella siempre avisaba a sus amigos al llegar a casa para que no se preocuparan. Fue entonces cuando comenzaron a hacer eso. Preocuparse. Estaban aterrados de que algo hubiera salido mal, y por eso Libby no les había enviado un mensaje. Le llamaron, pero Libby había dejado su teléfono en casa. Para ese momento ella no estaba en casa, pero sus amigos no lo sabían, y por eso no respondía a las llamadas. Los amigos de Libby salieron corriendo del club de inmediato y se dirigieron a la casa de Libby, y tocaron la puerta sin parar mientras intentaban llamarla. Pero Libby no respondía ni a la puerta ni al teléfono. Y fue entonces cuando uno de los amigos de Libby encontró las llaves en la nieve, afuera de su casa. Fue entonces cuando sus temores se hicieron más fuertes. Libby no dejaría caer sus llaves así nada más, a menos que algo malo le hubiera pasado. Los amigos de Libby avisaron rápido a sus padres y a los investigadores. Y se reportó la desaparición de 21 años. Por suerte, los investigadores no dieron a la familia ni amigos de Libby el típico discurso de esperar 24 a 48 horas. Participaron en la investigación desde que se reportó la desaparición de Libby. Algo no cuadraba. Los detectives inicialmente pensaron que se había escapado después de tener una crisis esa noche, pero no podían asegurarlo con certeza. Claro, Libby ya tenía problemas de salud mental, pero ¿qué la llevó a huir? Sus padres y amigos dijeron que Libby era feliz y tenía planes de viajar y dedicarse al periodismo. Ella no mostraba ningún signo de lucha interna ni nada por el estilo. Los investigadores tuvieron que buscar otras respuestas. La búsqueda de Libby fue enorme. Fue la búsqueda de desaparecidos más grande en la historia de la policía de Humberside. Había más de 100 oficiales de policía buscando activamente a Libby, buscando por todas partes en zonas remotas, propiedades abandonadas, hospitales, ríos e incluso sistemas de drenaje. Los investigadores revisaron todos los lugares antes de descartarlos en la búsqueda de Libby. No dejaron piedras sin mover. Por otro lado, los padres de Libby hicieron innumerables llamados públicos, suplicando a cualquiera que proporcionara información sobre Libby y dónde podría estar. Los detectives estaban extremadamente preocupados por Libby, no solo porque estaba desaparecida, sino porque hacía un frío mortal, y los investigadores temían que pudiera ser víctima de hipotermia, especialmente porque prácticamente no llevaba nada para mantenerse abrigada. La policía incluso llegó a describir la ropa de Libby y hacer público su atuendo para ayudar a refrescar la memoria de las personas. Recibieron una gran cantidad de pistas y lo siguiente que hicieron fue revisar las cámaras de circuito cerrado de televisión. Por suerte, había muchas cámaras de vigilancia en la ciudad y cerca de la casa de Libby. Sin embargo, tantas cámaras implicaban que los investigadores debían invertir mucho tiempo revisando grabaciones, ubicando a Libby y armando una cronología de sus movimientos. Los detectives de Humberside pasaron semanas y meses revisando todas las cámaras de circuito cerrado. Y basándose en el momento en que el taxista la dejó, los investigadores empezaron a revisar las cámaras por toda la ciudad de Kingston alrededor de las 11:30 p.m. Y poco después, encontraron a Libby. Se le vio caminando por Beverly Road y estaba claramente ebria. Ella iba tambaleándose por la banqueta, a veces se caía y luego se levantaba, e incluso la policía vio a los 2 hombres ayudándola. Pero también vieron algo más. Pero esto fue horas antes de la última vez que se vio a Libby. Un Vauxhall Astra plateado circulaba por la zona y los investigadores lo vieron varias veces. Parecía que estaba dando vueltas sin rumbo. A medianoche, los detectives vieron a Libby junto a una parada de autobús, intentando mantenerse en pie. Y ese fue el momento exacto en que vieron que el mismo auto plateado se acercó a Libby. Las cámaras de circuito cerrado de televisión mostraron además a un hombre saliendo del auto e incluso siguiendo a Libby, primero en la acera frente a ella, y luego cruzó corriendo la calle y se unió a Libby. No parecía que Libby conociera a ese hombre, pero estaban hablando. No hubo forcejeo ni pelea.
Todo esto sucedió cuando Libby estaba caminando de regreso a la calle que llevaba a su casa. Unos minutos después de que el hombre hablara con Libby, se vio a los dos alejándose de la calle donde estaba la casa de Libby. Y esto no le parecía nada bien a la policía. Los investigadores entonces revisaron otras cámaras de vigilancia para obtener una imagen más cercana de Libby, el hombre y su auto. Una cámara grabó a Libby junto a la banqueta donde estaba el auto plateado, mientras el hombre permanecía sentado en su auto con la puerta abierta y las piernas afuera. Parecía que todavía estaban hablando en ese momento. La policía notó que aún había autos en la calle y pensó que el hombre misterioso esperaba a que se fueran antes de actuar. Poco después de la medianoche, a las 12:08 a.m., Libby subió al auto plateado del hombre. El hombre fue al lado del conductor, encendió el auto y se fue. Como la cámara estaba colocada así, solo se veía parte del auto. Así que la policía, o cualquiera en realidad, no sabía cómo Libby realmente subió al auto. Al ver esto, los investigadores decidieron ir al área exacta donde estaba la cámara. Y después de buscar un poco, encontraron algo. El reloj de Libby estaba en el suelo y tirado. Esto solo podía significar algo, y no era bueno. Probablemente Libby fue obligada a subir a ese auto. El hombre misterioso pudo usar la fuerza física para arrastrarla al auto, haciendo que el reloj se le cayera de la muñeca. Los detectives notaron que el auto fue a los campos de juego de Oak Road a las 12:11 a.m., a unos minutos de Beverly Road. Lo escalofriante era que era un terreno boscoso, remoto, oscuro y extenso. Los investigadores por fin tenían algo: el hombre, su auto plateado y el destino al que iba con Libby. Pero aún necesitaban más información. Fueron al mismo lugar que el auto, los campos de juego de Oak Road, y preguntaron a las personas si habían visto o escuchado algo inusual. Bueno, alguien se presentó. Un hombre que vivía cerca de la zona boscosa fue despertado por los gritos de una mujer a las 12:15 a.m. Esto ocurrió minutos después de que el auto entró en esa zona. Cuando el testigo revisó afuera de su ventana, vio a un hombre corriendo hacia un auto plateado. Los habitantes locales sintieron el miedo calar hasta los huesos. Los investigadores ahora sabían que algo terrible le había pasado a Libby. Finalmente, llegó la última pista, y así fue como los investigadores dieron con el hombre misterioso y por fin supieron quién era. Esa noche, el 1 de febrero cerca de las 3 a.m., poco más de 3 horas tras los gritos en los campos de Oaks Road, dos mujeres caminaban por la desierta Beverly Road y vieron a un hombre al costado. Ellas estaban tratando de decidir qué hacer cuando este despreciable y asqueroso sujeto traumatizó a estas mujeres exhibiéndose ante ellas. Estas mujeres se sintieron sumamente incómodas y pasaron rápidamente junto a él, pero este monstruo estaba disfrutando al máximo exhibiéndose de manera inapropiada en medio de la calle. Al notar la hora, los detectives revisaron las cámaras y confirmaron que ese hombre espeluznante estaba ahí. Los investigadores podían ver claramente su rostro y su auto, y era el mismo auto que siguió a Libby y en el que finalmente fue arrastrada. Después de un par de días, la policía tuvo otro gran acierto al obtener una vista más clara de la placa del auto. Y finalmente tenían un nombre. El hombre en cuestión era Paweł Relowicz, un polaco de 24 años. ¿Quién era Paweł? Nació en Polonia y en 2015 se mudó al Reino Unido. Durante el caso, Paweł era carnicero en Cara Food Group en una planta de carne en Malton, North Yorkshire. Estaba casado con una mujer polaca llamada Sakoda y ambos se mudaron juntos al Reino Unido. Paweł y su esposa tenían 2 hijos y, al momento del caso, no tenían antecedentes penales. Pero esa no es toda la verdad. En realidad, sus crímenes simplemente aún no habían sido registrados por la policía. Paweł, aunque era visto como un padre amoroso y agradable, en realidad era un depravado, pervertido y mirón. Tenía impulsos realmente perversos cuando se trataba de intimidad y placer, y se entregaba a cosas como el voyeurismo y exhibiciones inapropiadas. Se metía a escondidas por las ventanas de las casas de la gente y espiaba a mujeres, niñas e incluso parejas, lo cual es un nivel completamente nuevo de perversión, si me preguntas. Paweł también era ladrón y, además de objetos valiosos, robaba ropa interior femenina, juguetes para adultos y dinero. Este tipo sí que era un caso perdido. Lo que más enfurecía era que hacía esto desde 2017 y ni siquiera habían pasado 2 años desde que se mudó de Polonia al Reino Unido. Pero nunca fue reprendido ni arrestado por ninguno de sus crímenes. Las mujeres aterrorizadas por Paweł denunciaron los hechos y se tomaron huellas y ácido desoxirribonucleico, pero no coincidían con nadie en el sistema.
Y esto fue lo que llevó a Pavel a volverse más audaz. Creía que lograría salirse con la suya, lo que lo hizo arrogante. Resultó que Pavel vivía muy cerca de Libby, e incluso había cometido muchos delitos sexuales no consensuados, como exhibirse de manera inapropiada frente a mujeres en la calle de Libby. Así que, aunque Pavel nunca llevó a cabo sus retorcidas fantasías oscuras en su vida personal, al menos, hasta donde sabemos, seguía siendo un depredador y hacía que las mujeres se sintieran aterrorizadas e incómodas. Por eso la policía lo arrestó sospechando que mató a Libby. Todo encajaba. Tenía el motivo, los medios, la oportunidad, todo. Así que ahora era momento de interrogar a Powell, y al principio él negó conocer a Libby. Pero cuando le mostraron el video de él siguiendo a Libby, Powell, como todo sospechoso, cambió su historia. Les dijo a los investigadores que intentó ayudar a Libby esa noche y la dejó sola en los campos de juego de Oak Road, pero eso era mentira. Mientras Powell estaba detenido por sospecha de asesinato y varios delitos sexuales, los detectives seguían buscando a Libby. El caso estaba tomando un giro oscuro, y por mucho que nadie quisiera admitirlo, probablemente Libby había sido un objetivo de Powell esa fatídica noche. Casi 2 meses después de la desaparición de Libby, el 20 de marzo de 2019, un pescador halló algo en el estuario del Humber. Parecía algo flotando en el agua. Al llegar los investigadores, recuperaron el objeto misterioso que flotaba y, lamentablemente, era un cuerpo humano. Alrededor del cuello había un collar con la letra L. Los forenses confirmaron que el cuerpo era de Libby Squire, de 21 años. Debido al mal estado del cuerpo, no se pudo determinar la causa de muerte. Pudo ahogarse, deshacerse de ella tras morir o ser otra causa. Nunca lo sabremos, pero se aprovecharon de ella. Eso sí lo sabemos. El ácido desoxirribonucleico del cuerpo de Libby coincidía con el de Powell, así que ya no podía negar lo que le hizo a Libby. El juicio de Powell fue el 12 de enero de 2021 y duró unas 5 semanas. La fiscalía afirmó que Powell era un depredador peligroso con impulsos y fantasías retorcidas y buscaba una víctima, quien pudiera satisfacer sus impulsos incontrolables y repugnantes. Powell presuntamente vio a Libby ebria y vulnerable en la calle y se aprovechó de ella. Luego la forzó a subir a su auto y la llevó a un lugar boscoso y aislado donde abusó de ella y le quitó la vida. Después, arrojó el cuerpo de Libby al frío río Humber como si fuera basura y se fue a su casa a disfrutar de una ducha caliente. Sin embargo, hay algo que me gustaría señalar aquí, y es la línea de tiempo. A Libby la vieron por última vez en cámaras cerca de la medianoche, y a Powell lo captaron exhibiéndose ante 3 mujeres a las 3 a.m. Estas mujeres no solo sufrieron acoso visual de este pervertido, también estuvieron cerca de un asesino horas después de que mató a una joven. Esta revelación fue inquietante. A pesar de todo esto, el equipo de defensa argumentó que Powell no tuvo nada que ver con el asesinato de Libby y que la dejó en los campos de juego, aunque había ácido desoxirribonucleico por todo el cuerpo de Libby y dentro de él. ¿Por qué perdieron su tiempo en una defensa tan ridícula está más allá de mi comprensión, pero pronto se llegó al veredicto. El 11 de febrero de 2021, Powell Relowich fue hallado culpable de agredir sexualmente y asesinar a Libby Squire, recibiendo cadena perpetua con al menos 27 años. La esposa de Powell se divorció de él poco después y se mudó de regreso a Polonia con sus hijos, lo cual, sinceramente, fue lo mejor para ella. Solo espero que este hombre nunca salga de la cárcel, porque incluso si sale cuando tenga 50 años, lo cual es una posibilidad, no tengo ninguna duda de que volverá a aterrorizar a las mujeres. Tras el trágico fallecimiento de Libby y la forma en que fue atacada por un monstruo malvado y vil que tenía algo en contra de las mujeres y las trataba como objetos desechables de placer, la mamá de Libby, Lisa, ha abogado y alzado la voz en contra de los crímenes de índole indecente. El voyeurismo y el exhibicionismo son delitos sexuales sin contacto físico, pero pueden escalar rápido, como pasó con Libby. Además, estos incidentes dejan cicatrices profundas. El daño mental puede afectar a alguien toda la vida, aunque no lo toques. La campaña de Lisa busca tomar en serio estos crímenes y a los delincuentes, imponiendo sentencias severas para evitar que arruinen o quiten más vidas. De verdad, los corazones de Lisa y Russell murieron después de la partida de Libby. Y no quieren que ninguna otra mujer o cualquier otra persona tenga que pasar por esto nunca más. Lisa también ha denunciado a asesinos de alto perfil como Wayne Couzens,
oficial de la Policía Metropolitana y depredador, acosador y agresor serial de nivel 10 que asesinó a Sarah Everard en marzo de 2022. Una mujer que, como Libby, solo atendía sus asuntos caminando por una tranquila calle de Londres hacia su casa. Sé que parezco disco rayado, pero los crímenes violentos contra las mujeres siguen aumentando a nuevos extremos con el paso del tiempo. Esto debe parar. Libby no merecía lo que le ocurrió solo por volver a casa tras una noche fuera. Nadie merece lo que esta mujer tuvo que pasar. Lo único rescatable en esta situación es que para Libby, su dolor, su sufrimiento, su angustia, todo lo que vivió esa noche, por fin ha terminado. Pero ahora, su familia es la que tiene que cargar con el peso de este dolor, este resentimiento y el odio eterno hacia los hombres que le arrebataron la vida a una mujer inocente y las décadas que le quedaban por pasar con sus seres queridos. Todo por unos minutos o probablemente segundos de una breve satisfacción. Poco después de las 3 a.m. del 3 de julio de 1996, Dana Rawlings conducía por la carretera con sus amigos. Acababa de empacar después de ser disc jockey en un club y después de dejar a algunos de sus amigos, solo esperaba poder descansar tranquilamente esa noche. Ferry Ridge Road estaba tenuemente iluminada y Dana iba por la calle tranquila cuando sus faros iluminaron algo a lo lejos. Pensó que era un animal atropellado, pero algo impulsó a Dana a acercarse. Así lo hizo. Lo que vio cambiaría su vida para siempre. Alguien luchaba por aferrarse a la vida, pero no era un animal. Era una niña acurrucada en posición fetal, intentando hablar, pero sin lograrlo. Ella estaba llorando, las lágrimas corrían por su rostro, y miraba a Dana, suplicándole en silencio que la salvara. Los amigos de Dana corrieron a la caseta telefónica más cercana, ya que en 1996 los celulares eran raros. Él se quedó con la chica y le aseguró que todo iba a estar bien. La chica seguía sollozando, pero él hizo lo posible por asegurarle que la ayuda venía y que todo estaría bien. Pronto, escuchó sirenas a lo lejos, pero también sintió que el cuerpo de la chica se estaba enfriando. Y en cuestión de minutos, Dana supo que ella se había ido. Pero lo que él no sabía era que su nombre era Rebecca Middleton. Él no sabía que ella solo tenía 17 años cuando le arrebataron la vida. Tampoco sabía que ella estaba en Bermudas solo de vacaciones. Esta es la historia de cómo unas vacaciones en Bermudas salieron tan mal tan rápido y cómo una joven llamada Rebecca quedó atrapada en esta horrible ola de tragedia. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Notts, tu anfitrión, y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Así que si estás viendo este video, eso significa que probablemente te interesa el crimen real, y eso es prácticamente todo lo que hacemos aquí. Dale al botón de suscribirte, es gratis, y solo te notificará cuando suba nuevos videos. Rebecca Middleton vivía en Belleville, Ontario, con sus padres Cindy y Dave, y sus hermanos Mateo y Marcos. Ella asistía a la escuela secundaria Centennial en Belleville, y la describían como una buena estudiante en general. Una cosa sobre Rebecca es que le encantaba divertirse y era una persona muy alegre en general, pero también era muy cautelosa. Aunque era bastante extrovertida, su papá Dave la describía como una persona astuta y no tenía que preocuparse de que se metiera en problemas. Trabajaba en una gasolinera local y todos pensaban que este era el trabajo perfecto para ella en ese momento. Recibía a todos con una sonrisa y era muy servicial. Rebecca además tenía muchos amigos. Las pijamadas en casa de sus amigas eran algo normal para ella, y también le encantaba pasar tiempo con su familia, ya fuera viendo películas con ellos o saliendo a comer. También era muy aficionada a las actividades al aire libre. Prefería esquiar en el agua, navegar y acampar en lugar de quedarse en casa. Le encantaba la aventura y probar cosas nuevas. Aunque los padres de Rebecca se separaron cuando ella tenía 13 años, mantuvo una relación sana con ambos. Iba a verlos seguido e incluso se llevaba bastante bien con sus hermanastros también. Desde los 6 años tenía una mejor amiga llamada Jasmine Meads. Eran inseparables desde que se conocieron. Literalmente hacían todo juntas y eran más como hermanas que amigas. Teniendo esto en cuenta, cuando Rebecca terminó el 11º grado, sus padres la sorprendieron con un regalo poco común. Era un viaje de 6 semanas a Bermudas con su mejor amiga, Jasmine. Este era literalmente el regalo perfecto para Rebecca. La divertida y amante de la naturaleza Rebecca esperaba con ansias esta aventura, y junto a su mejor amiga viviría las mejores 6 semanas de su vida.
Bermudas está a 640 millas de Carolina del Norte, así que queda lejos de América del Norte. Para Rebecca, que vivía en Ontario, parecía estar al otro lado del planeta. Es un lugar conocido por sus playas de arena rosa, su clima tropical y un archipiélago que consta de 181 islas separadas. Este era el lugar donde Rebecca pasaría mes y medio con su mejor amiga. Ahora no estarían solas. Por suerte, el papá de Jasmine, Rick, vivía en Bermudas con su madrastra, y Jasmine los visitaba seguido. Así que tenían supervisión de un adulto, lo que significaba que iban a estar sanas y salvas mientras exploraban las playas, tomaban fotos y se divertían como nunca. No es que los papás de Rebecca la manden a lo desconocido, pero el problema era que, aunque Rebecca esperaba con ansias el viaje, nunca se habría imaginado que este viaje único en la vida sería el último para ella. Rebecca y Jasmine, de 16 años, hicieron sus maletas, tomaron un avión y se fueron 6 semanas a las Bermudas. Tomaron muchas fotos, en el avión rumbo a Bermudas, en las playas y con casas coloridas de fondo. Las primeras 2 semanas de su viaje fueron emocionantes. Aunque las chicas se divertían, el papá de Jasmine, Rick, puso reglas para mantenerlas seguras. Primero, a las chicas no se les permitía quedarse fuera después de cierta hora. Tenían que llamar a Rick para que las llevara de regreso a casa porque él no quería que las chicas anduvieran en bicicletas o motonetas, ya que eran peligrosas y podían caerse y lastimarse. Rick permitía que las chicas se divirtieran, pero también era cuidadoso, como todo buen padre. Llegó el 27 de junio y Rebecca se despidió de sus dulces 16 y abrazó la emoción de tener 17 años. Y así, junio terminó y llegó julio. El 2 de julio de 1996, las chicas planeaban reunirse con unos chicos en el bar Whitehorse Tavern. Rick dejó a las chicas y sabía que iban a estar con los chicos, así que no es que Rebecca y Jasmine se escaparan para verlos. Los chicos eran del Reino Unido y estaban en Bermudas de vacaciones. Tenían edades parecidas y pronto se hicieron amigas. Ahora debían volver a la 1 a.m., Tenían que regresar a la 1 a.m. y poco antes de la medianoche, la fiesta continuó en la casa de uno de los chicos. Pero lo que Rebecca y Jasmine no se dieron cuenta fue de lo tarde que se había hecho. Ya era después de la 1 a.m. y naturalmente las chicas tenían miedo de meterse en problemas con Rick. No querían llamar a Rick porque él ya les había dado el típico discurso sobre la hora de llegada y no darse cuenta del tiempo, así que lo mejor era simplemente pedir un taxi. Pero ni siquiera eso funcionó. Intentaron pedir un taxi, pero tras más de 1 hora y bajo una fuerte lluvia, no apareció. Las chicas esperaban fuera de la casa de los chicos, llamando varias veces al taxi, pero no llegaba. Mientras Rebecca y Jasmine esperaban en la acera alrededor de las 3 a.m., una motocicleta pasó junto a ellas. Dean, el conductor, se detuvo y habló casualmente con las 2 chicas. Ahora Dean era inofensivo y hasta se ofreció a llevarlas. Pero al mismo tiempo, otra motocicleta se detuvo frente al trío y esta vez 2 hombres se bajaron de ella. Todos comenzaron a platicar y el conductor de la segunda moto parecía muy interesado en Rebecca. Jasmine vio al hombre jugar con el collar de Rebecca, que ella le regaló, y en ese momento los 2 hombres les ofrecieron llevarlas. Sin embargo, Rebecca y Jasmine no se subieron de inmediato. Estaban aprensivas. Sabían que no era seguro aceptar un aventón de desconocidos. Tras mucha persuasión y al ver pocas opciones para volver, las chicas aceptaron. Jasmine se subió atrás con Dean y Rebecca con los otros 2 hombres y empezaron a conducir. Jasmine le pidió a Dean que bajara la velocidad porque tenía miedo, y él obedeció. Pero los otros 2 conductores pronto aceleraron más, tomaron otro camino, y en cuestión de segundos, Jasmine y Dean perdieron de vista la motocicleta y finalmente a Rebecca. Un tiempo después, Jasmine llegó a casa y esperaba que Rebecca ya estuviera ahí también, pero no estaba. Buscó por todas partes e incluso esperó un par de minutos antes de que los nervios y la ansiedad la dominaran y no vio otra opción más que despertar a su papá y decirle que Rebecca no había llegado a casa. Rick se levantó y ambos subieron al auto, recorrieron las calles llamando a Rebecca, esperando encontrarla. Pero tristemente no lo estaba. También pasaron junto a una ambulancia, y algo en el instinto de Jasmine le decía que eso no era una buena señal, pero aún así no detuvieron su búsqueda de Rebecca. Lo que Jasmine no sabía era que su intuición era correcta. Jasmine y Rick buscaron a Rebecca toda la noche sin éxito. Así que Rick llamó de inmediato a los investigadores para reportar la desaparición de Rebecca Middleton, de 17 años. Los detectives no levantaron el reporte de desaparición porque no habían pasado 24 horas desde que Rebecca desapareció.
Es una historia tan vieja como el tiempo. Todos saben que eso de las 24 horas no es una ley real. Pero si los oficiales se niegan a tomar el reporte, entonces, ¿qué puedes hacer realmente? Para cuando logras involucrar a abogados y superiores, probablemente ya hayan pasado las 24 horas de todos modos. Antes de que Rick pudiera objetar, los detectives lo interrumpieron y lo pusieron en espera. Tras un minuto que pareció eterno, los investigadores le informaron a Rick que debían ir a Ferry Ridge Road para buscar a Rebecca. Este detalle me parece algo extraño. Me parece raro que la policía informara a los amigos de la víctima dónde investigarían. Pero quizá hay más en la historia que no se hizo público. Realmente no lo sabemos. Pero sin dudarlo, Rick y Jasmine se dirigieron a su destino y Jasmine estaba muy nerviosa. Le hacía a su papá 1.000.000 de preguntas por minuto y cuando llegaron al lugar, las cosas no se veían bien. Había policías, cinta amarilla, luces rojas y azules por todas partes. Rick le ordenó a Jasmine que se quedara en el auto y mientras se acercaba a los policías... Bueno, digamos que el cuerpo de Rick estaba lleno de temor. No había señales de Rebecca. Solo había una gran bolsa negra con cierre en el suelo, y era una bolsa para cadáveres. Cuando Rick finalmente llegó a la escena, los investigadores le preguntaron si podría identificar el cuerpo de una joven que acababan de encontrar. Rick aceptó, pero en cuanto se acercaron a la bolsa, Rick cayó de rodillas porque estaba mirando directamente a una Rebecca sin vida y golpeada. Rick, encargado de proteger a Rebecca y Jasmine, no sabía cómo darles la trágica noticia a los padres de Rebecca. Él estaba completamente destrozado, abrumado por la culpa y traumatizado. En la mente de Rick, era su responsabilidad mantener a Rebecca a salvo, y había fallado. Los padres de Rebecca estaban viviendo su peor pesadilla hecha realidad. Todo padre tiene sus dudas sobre dejar que su hijo adolescente vaya de viaje. Pero enterarse de que la vida de su hija fue arrebatada de manera tan brutal y sin sentido en un viaje que se suponía era un regalo de cumpleaños de sus padres, es el tipo de dolor que no pueden superar. Los padres de Rebecca estaban sorprendidos y confundidos. No podían creer lo que estaban escuchando, pero cuando la realidad los alcanzó, fue cuando supieron que su mundo nunca volvería a ser el mismo. ¿Cómo una noche divertida terminó de una manera tan inquietante? ¿Quién le hizo esto a Rebecca? Y lo más importante, ¿quién halló a Rebecca? Fue otro desconocido. La disc jockey local Dana Rollins conducía por Ferry Ridge Road a las 3:30 am. Algo al costado del camino me hizo frenar. Al acercarse, vio que era la joven aún viva, pero muy gravemente herida. Y cuando digo gravemente herida, lo digo en serio. Tenía heridas por toda la cara y el cuello y estaba luchando por respirar. A esta chica, lo que le hicieron fue indescriptible. Dana recordó la expresión en el rostro de la joven. Estaba desconcertada por el dolor y el horror. No podía hablar, pero Dana sabía que necesitaba ayuda. Él presionó sus heridas mientras sus amigos llamaban a emergencias. Él calmó a la joven y le pidió que se quedara, asegurando que la ayuda venía en camino. Pero no pudieron salvarla, y Dana vio cómo la vida se apagaba en sus ojos. La joven no tenía pulso y había sucumbido a sus heridas. Entonces llegaron los servicios de emergencia de los detectives. ¿Recuerdas la ambulancia que pasó junto a Rick y Jasmine? Bueno, en ese momento iba directamente hacia Rebecca. Los investigadores interrogaron a Jasmine para conocer la cronología de la noche en que Rebecca desapareció. Ella contó que aceptó un aventón de 2 desconocidos en moto y luego se separaron. Los investigadores supieron que esos hombres misteriosos eran los principales sospechosos. Por suerte, el motociclista solitario que le dio un aventón a Jasmine, Dean, pudo identificar a los 2 hombres que le dieron un aventón a Rebecca. Eran Kirk Mundy, 21, y Justice Smith, 17. Un hombre también se presentó y confirmó que vio a los 2 hombres ensangrentados en el mismo lugar donde finalmente se encontró el cuerpo de Rebecca. El hombre también pudo reconocer a los 2 como Kirk y Justice. Así que esto parece un caso bastante claro y sencillo. Hay muchos testigos. Los sospechosos han sido identificados. Rebecca podría obtener justicia, ¿verdad? Pero tristemente, el Departamento de Policía de Bermudas arruinó la investigación y lo siguiente. Y realmente es el mejor ejemplo de una mala decisión tras otra. El cuerpo de Rebecca fue sometido a autopsia y los resultados fueron desgarradores. Tenía más de 30 heridas en el cuerpo y lo peor de todo, fue abusada. Pensar en lo que Rebecca vivió en sus últimos momentos es devastador. El ácido desoxirribonucleico hallado en el cuerpo de Rebecca fue enviado a análisis, pero ahí el Departamento de Policía de Bermudas cometió un grave error. No sé por qué, pero la policía estaba segura de que Justice se aprovechó de Rebecca.
Los investigadores creyeron que Justice era el agresor y Kirk el cómplice. No sé cómo llegaron a esa conclusión. No había pruebas, pero la policía sacaba conclusiones apresuradas por motivos desconocidos. En vez de esperar los resultados de ácido desoxirribonucleico, que confirmarían quién abusó de Rebecca, la policía ofreció a Kirk un acuerdo de culpabilidad. La policía quería que Kirk se declarara cómplice y testificara contra Justice en el juicio. Kirk aceptó el trato, lo que significó que solo fue sentenciado a 5 años de prisión. Si pensaba que eso ya era suficientemente malo, entonces espere, porque hay más. Los resultados de ácido desoxirribonucleico llegaron después, y el ácido desoxirribonucleico encontrado en el cuerpo de Rebecca pertenecía nada menos que a Kirk. Así que lo más probable es que él fuera quien ultrajó a Rebecca. No fue Justice, fue Kirk. El problema es que la policía ya había firmado el acuerdo de culpabilidad y el juicio había terminado. Así que, sin importar lo que Kirk hiciera, no podía ser sentenciado otra vez. Para empeorar, al ser el ácido desoxirribonucleico de Kirk, Justice, el cómplice, simplemente fue liberado. Era libre de irse sin ningún castigo. Los habitantes locales, naturalmente, estaban furiosos. Los investigadores estaban arruinando esto paso tras paso y el público hervía de enojo. No querían que 2 hombres violentos solo recibieran una leve sanción por llevar a una joven indefensa a la muerte. Los habitantes exigieron a la policía acusarlos de asesinato, pero por las leyes de doble incriminación no se puede juzgar 2 veces por el mismo delito. Kirk recibió 5 años y no podía ser acusado otra vez. Ni siquiera podían acusar a Justice de nada porque todas las pruebas en su contra eran circunstanciales. Aunque había indicios de su participación en el ataque y muerte de Rebecca, no existían pruebas contundentes como el ácido desoxirribonucleico de Justice que respaldaran estas afirmaciones. Para colmo, los fiscales no presentaron a Kirk como testigo en el juicio de Justice, aunque así lo planearon. El juez lo consideró testigo no confiable, así que el acuerdo de culpabilidad no sirvió. Todo esto te va a dejar confundido. Cómo un departamento de policía pudo cometer tantos errores increíbles está más allá de mi comprensión, o sea, ni siquiera lo entiendo. Esto es otro nivel de estupidez. ¿Qué ocurrió al final del juicio? La defensa dijo que el caso era débil y las pruebas solo circunstanciales. Y lograron convencer al jurado de que simplemente retirara los cargos contra Justicia. Y fue entonces cuando se fue como un hombre libre. La familia Middleton quedó devastada por el veredicto del jurado. El sistema de justicia permitió que uno de los asesinos quedara libre sin consecuencias. No sé si los 5 años que recibió Kirk sean una consecuencia, pero la familia Middleton no se rindió. Lucharon mucho por obtener otro juicio, apelaron varias veces e intentaron presentar cargos por asalto agravado, agresión sexual y secuestro. Incluso contactaron a Cherry Booth, destacada abogada de derechos humanos en Gran Bretaña, pero no lograron nada. Los investigadores de Bermudas literalmente tomaron un caso claro y sencillo, lo arruinaron y lo escondieron bajo su roca de incompetencia, y aún así lograron mirar a la gente a los ojos y decir: miren, resolvimos el caso de asesinato en tiempo récord. Todo esto fue para mantener el buen nombre del departamento de policía ante la gente. Bueno, para proteger su imagen, ya que todos estaban horrorizados y disgustados por las acciones de la policía todo el tiempo. Pero aún así, la historia no ha terminado y se pone peor. La mamá de Rebecca, Cindy, solicitó un pago de $100,000 a la policía de Bermudas por hacerlos pasar por el peor trauma posible con su supuesta investigación. ¿Cuánto dinero recibió al final la familia Middleton? Una cantidad asombrosa e increíble de $2,840. Si piensas que me faltaron ceros, no es así. Esto es lo que el departamento de policía pagó a la familia Middleton. La vida de su hija y el dolor de su familia valieron menos de $3,000. Para aparentar, la policía de Bermudas buscó más pruebas contra Kirk Mundy y Justice Smith. Kirk estaba en libertad bajo fianza por robo armado cuando él y Justice encontraron a Rebecca. Se demostró que estos hombres eran violentos y ya tenían antecedentes antes del ataque fatal a Rebecca. Al final, Kirk fue sentenciado a 15 años adicionales en prisión por ese cargo de robo. Pero a estas alturas, eso ya es de risa. 5 años por aprovecharse y asesinar a una chica de 17 años y 15 por robo. Kirk Mundy ya salió de prisión y fue deportado a Jamaica, su país de origen. Un asesino anda suelto en las calles de Jamaica, y ni siquiera quiero pensar en lo que podría estar haciendo allá. ¿Y el otro tipo, Justice?
Él tampoco era un inocente ni solo un espectador, ya que en 2003 se informó que Justice fue arrestado por atacar a una mujer con un arma fuera de un club. Recibió 18 meses de prisión, es decir, 1 año y medio, por atacar a una mujer, lo cual es igual de horrible. Y de verdad espero que esa pobre mujer esté sanando de este trauma. Pero, ¿qué recibió en el caso de Rebecca? 0 años. Nada. Este caso te va a romper el corazón y te va a subir la presión al mismo tiempo. ¿Cómo pueden los investigadores arruinar tanto una investigación de homicidio? Ahora lo entiendo. Bermudas tiene una tasa de criminalidad relativamente baja. La policía puede que realmente no sepa lo que está haciendo cuando ocurre un crimen terrible como este. Pero me estás diciendo que no hay oficiales de policía competentes y experimentados en ese departamento que al menos puedan seguir el protocolo general o por lo menos entender la ley antes de actuar. Dave y Cindy tienen que vivir sin su hija por el resto de sus vidas. Rick tiene que vivir con la culpa y la terrible oleada de emociones porque, incluso hasta el día de hoy, no puede recordar este brutal y horrible evento sin sentir que va a colapsar. Jasmine perdió a su amiga más cercana, que era como una hermana. Ella luchó gravemente con la depresión, la culpa del sobreviviente, la culpa común, prácticamente con cada emoción que te puedas imaginar. En cuanto al amable desconocido, Dana, quien estuvo con Rebecca durante sus últimos momentos, él nunca podrá borrar de su mente esa imagen de Rebecca tirada en la carretera, fría, indefensa y expuesta. Dana y los demás seres queridos de Rebecca nunca podrán olvidarla. Él compartió en un documental que le puso a su propia hija el nombre de Rebecca para hacer su pequeña parte en mantener viva su legado. Está abrumado por la culpa de no haber podido salvarla, pero promete recordar su historia por el resto de su vida y asegurarse de que ni un solo día Rebecca sea olvidada. Rebecca era conocida por dejar una huella en todos los que conocía, y aún después de su muerte, su impacto sigue vivo. El funeral de Rebecca se realizó 6 días después de su muerte, y además de amigos y familiares, numerosos desconocidos asistieron para brindar apoyo y consuelo a la familia en duelo. Fue increíblemente conmovedor el calor que la comunidad le mostró a los Middleton. Desconocidos se reúnen para mostrar a los Middleton que no están solos. Todos estamos enojados. Todos estamos resentidos. Todos estamos furiosos de que estos insignificantes gusanos lograran arrebatarle la vida a alguien. Y ni enfrentaron el castigo merecido. Sobre los cumpleaños, creo que hay 2 formas en que la gente se siente. O están felices y emocionados, o caen en un pozo de depresión porque se enfrentan a envejecer. Claire Bernal, de 22 años, pertenecía sin duda al primer grupo. Trabajaba como consultora de belleza en Harvey y Nichols y viajó con su mamá a Florencia, Italia, para festejar su cumpleaños 22. Fue un viaje increíble, y basta decir que fue una escapada muy necesaria y relajante para Claire. Pero 2 meses después de este emocionante viaje, Claire fue encontrada sin vida en el piso del lugar donde trabajaba. Cuando llamaron a la policía, ellos estaban rascándose la cabeza. ¿Fue una amenaza extranjera? Atacar un lugar popular como Harvey y Nichols parecía la táctica de intimidación ideal. Pero cuando la policía investigó más a fondo, resultó que el atacante no era una amenaza para la seguridad nacional, sino específicamente para Claire. El aterrador caso de Claire Bernal está basado en algo que has escuchado una y otra vez. Pero aún así, se vuelve cada vez más frustrante a medida que se revelan los detalles. Así que hemos estado trabajando detrás de cámaras durante mucho tiempo para tratar de darles algo más que solo estos videos. Hemos estado trabajando para idear algo más físico que ayude al canal y que ustedes reciban algo a cambio. Y por fin lo logramos. Me asocié con Bonfire para crear esta increíble nueva camiseta que ya está disponible. Visiten el enlace en la descripción. El diseño es creación de mi esposa y mía. Ella ayuda mucho tras bambalinas. Y le enviamos la idea a Bonfire y ellos nos respondieron con esto. Espero que no crean que suena presumido, pero sinceramente, esta es mi camiseta más genial. No lo digo desde un lugar de mírenme, miren esto que hice. Amigos, simplemente estoy agradecido de estar aquí. Estoy agradecido de que todos ustedes vean estos videos y estoy agradecido por cada uno de ustedes. No puedo agradecerles lo suficiente por la oportunidad que nos dieron. Estoy muy agradecido de estar aquí y muy agradecido de poder hacer esto.
Y espero que ustedes, aunque solo uno o dos, estén tan emocionados como yo de finalmente tener algo físico que puedan tocar para apoyar el canal. Ahora, este diseño solo estará disponible por tiempo limitado, así que si están interesados, les sugiero que consigan uno de estos lo antes posible. Y de nuevo, si quieren conseguir uno de estos, solo revisen el enlace en la descripción o en los comentarios. Pero dejando eso de lado, chicos, gracias. Gracias por ayudarme a hacer realidad mi pequeño y extraño sueño. Estoy agradecido por cada uno de ustedes, y lo digo en serio, y no lo olviden. Pero volvamos a la historia. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo, subo documentales de crímenes reales cada semana. Así que si te gusta ese tipo de contenido, asegúrate de suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis casos futuros. Claire Bernal nació en julio de 1983, hija de Tricia y Martin Bernal, en Groombridge, Tunbridge Wells, en el Reino Unido. Claire asistió a la Escuela Católica Romana de San Gregorio en Tunbridge Wells. Y después se inscribió en el colegio West Kent, donde obtuvo un diploma nacional Business and Technology Education Council. Al crecer, Claire amaba jugar con el maquillaje y según su mamá, Tricia, Claire pasaba horas frente al espejo arreglándose. Era evidente que Claire quería trabajar en la industria de la belleza. Esto la llevó a estudiar terapia de belleza en el colegio West Kent, y tras graduarse, ya podía trabajar como consultora de belleza. Claire, según sus amigos y familiares, era un alma dulce y gentil. Ella odiaba la confrontación, tenía la sonrisa más suave y genuina, y solo quería hacer del mundo un lugar pacífico. Claire personificaba la paz y la belleza, humilde y cariñosa, pero también algo ingenua. Claire también era muy tímida por naturaleza, y no era de las que hablaban mal de nadie. Según su mamá, Claire no tenía ni un solo hueso malo en su cuerpo, era pura luz, paz, y simplemente una persona increíble para estar cerca. A Claire le fascinaba el maquillaje y el cuidado de la piel. Tenía experiencia en maquillaje teatral, y al ver un anuncio de consultora de belleza en Harvey y Nichols en Knightsbridge, Londres, no dudó en aprovechar la oportunidad. Harvey y Nichols es una tienda departamental de lujo en el Reino Unido. Tienen de todo, ropa de lujo, accesorios, maquillaje, todo bajo un mismo techo. Claire tenía gran pasión por este campo, y por destino la llamaron a una entrevista. Claire estaba preparada cuando entró a esa entrevista y los empleadores vieron la pasión pura en cada palabra que decía. Poco después, Claire recibió la esperada llamada de que había conseguido el trabajo. Claire estaba en las nubes. Adam Ward, amigo de Claire, contó que recibió una llamada de una Claire muy nerviosa antes de la entrevista. Ella dijo que no sabía cómo le había ido y que estaba muy nerviosa. Adam la tranquilizó, sabiendo que así era Claire. Siempre daba lo mejor en todo, pero luego dudaba de sí misma. Es seguro decir que cuando Adam supo que Claire consiguió el trabajo, estaba extasiado y muy feliz por su amiga. Tras su entrevista, Claire se mudó a Dulwich, al sur de Londres, y compartió departamento con 2 compañeros. Para Claire, llegar a Londres fue un sueño hecho realidad. Claire amaba la vida citadina y disfrutaba mucho sus primeros años 20. Claire tenía el trabajo de sus sueños, y todos la querían. Todos, desde colegas hasta consultores de Claire, sabían que ella era la indicada para el trabajo. Claire tenía voz suave y era callada y modesta, pero también profesional y ambiciosa. Su misión era lograr que cada mujer se viera y sintiera tan hermosa como quisiera. Avanzando rápido hasta julio de 2005, Claire y su mamá Tricia fueron a Florencia, Italia, para el cumpleaños de Claire. Fueron 5 días de vacaciones maravillosas y Claire se divirtió mucho. Exploraron, hicieron turismo, tomaron montones de fotos y rieron hasta que se les salieron las lágrimas y estaban delirando. Claire y Tricia, además de madre e hija, eran mejores amigas y se apoyaban en los momentos difíciles. Tricia recuerda esos días como si fueran ayer y los mira atrás sonriendo al ver a su hija feliz y despreocupada. Pero solo 2 meses después, alguien rompió de manera brutal la burbuja de paz de Claire y su familia, y en ese proceso, Claire perdió la vida. El 13 de septiembre de 2005, Claire esperaba ansiosa el final de su turno en Harvey y Nichols. Aunque Claire amaba su trabajo, estaba cansada y solo quería irse a casa a relajarse. Trabajar todo el día de pie en el mostrador de maquillaje y cuidado de la piel es agotador. Victoria Daniels, compañera de Claire, estaba a unos mostradores y vio a Claire arreglando su área para terminar el día.
Cuando Claire miró a Victoria, sonrió y le indicó con los labios que ya casi era hora de cerrar. Lo último que Victoria recordó fue el rostro de Claire iluminándose con una sonrisa, y fue entonces cuando vio a alguien, un hombre para ser exactos, detrás de ella. Pero todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de pensar. Mientras el hombre se acercaba sigilosamente a Claire, Victoria notó un destello negro en su mano. Y fue entonces cuando toda la tienda departamental retumbó con estallidos ensordecedores. Victoria y los demás empleados salieron corriendo de la tienda departamental. Muchos creyeron que fue un ataque directo. Los testigos escucharon 4 disparos y finalmente, cuando el quinto estallido rebotó en las paredes, todo quedó inquietantemente en silencio. En cuestión de minutos, la policía rodeó la escena. Cuando entraron, se encontraron con una escena del crimen horrible. 2 personas yacían en el suelo de la tienda de lujo. Una de ellas, trágicamente, era Claire Bernal, de 22 años. La segunda persona era un hombre. Al principio, la policía no sabía quién era, pero los empleados y directivos de Harvey y Nichols sí lo sabían. Era Michael Petch, de 30 años, el guardia de seguridad de la tienda. Pero el asunto es que las heridas de Michael fueron autoinfligidas. Esto le dio una imagen muy clara a los investigadores. Michael se había acercado al mostrador esa noche, eligió a Claire por alguna razón y luego se disparó a sí mismo. Todo esto fue confuso y alarmante para la policía, pero primero necesitaban comunicarle la terrible noticia del fallecimiento de Claire a su familia. Visitaron a la mamá de Claire, Tricia, y al informarle del fallecimiento de su hija, naturalmente se derrumbó. Patricia le hizo a la policía una pregunta muy específica entre lágrimas. Ella preguntó, «Fue Miguel Petch, ¿verdad?» Así que, además de la policía en la escena del crimen, casi todos, incluso la mamá de Claire, sabían quién era Miguel Petch. Y ahora no solo había matado a Claire, también a sí mismo. ¿Quién era Miguel Petch y por qué atacó a Claire? Lo más importante, ¿cómo es que todos los demás sabían de él y por qué tenía que presentarse ante un juez? Bueno, este fue el momento en que meses y meses de tormento, miedo y tortura mental resurgieron, y todo tenía que ver con Claire. Todo comenzó con un encuentro casual entre Claire y Miguel en nada menos que Harvey y Nichols. Miguel Petch tenía ciudadanía de la República Checa y Eslovaquia. Sirvió en el ejército eslovaco, pero luego fue dado de baja por deserción. Miguel fue guardia de seguridad en la Embajada de los Estados Unidos y luego se mudó al Reino Unido, donde ahora vive en el norte de Londres. En ese tiempo consiguió trabajo como guardia de seguridad en Harvey y Nichols en Knightsbridge, donde también trabajaba Clara. Miguel estuvo casado, pero al mudarse a Londres atravesaba un divorcio. Miguel vio a Clara y de inmediato se interesó en ella. Él estaba enamorado de Clara y de su personalidad cálida y tímida, y los dos conversaban frecuentemente. Poco después, Miguel invitó a Clara a una cita en enero de 2005. Clara aceptó y salieron en 3 citas durante 3 semanas. Todo iba bien al principio, pero Tricia, la mamá de Clara, no quería a Miguel para su hija. Él era mucho mayor y ya había estado casado, algo que no agradaba a Tricia. Según la familia de Clara, ella no estaba enamorada de Miguel, solo le agradaba la atención que él le daba. Miguel la llenaba de cumplidos, le decía lo hermosa que era, y escúchalo bien, incluso le declaró su amor después de solo 3 citas. Clara disfrutaba de la compañía y sí le agradaba a Miguel, pero quizá no de la misma manera en que él sentía por ella. Miguel no resultó ser bueno para Clara, ya que a las 3 semanas de salir, ella notó que él se volvía posesivo, controlador y celoso. Clara le confesó a su mamá que Miguel quería que ella estuviera siempre con él. A él no le gustaba que ella saliera con amigos o familia, y tampoco quería que se fuera a casa. Ahora, aquí está el asunto. Entiendo perfectamente estar completamente enamorado de alguien. Incluso puedo entender estar un poco obsesionado con alguien que acabas de conocer, tal vez de una manera saludable, pero decirle a alguien que no quieres que salga con nadie más que contigo y casi impedirle que vaya a casa, eso es demasiado. Y ojo, esto fue algo que Clara notó después de la primera cita. Simplemente no pensó que escalaría tan rápido. Decir que Clara se sentía asfixiada ni siquiera empieza a describirlo. Una vez, después de que Miguel regresó de Eslovaquia, insistió en que Clara fuera a recogerlo al aeropuerto e incluso exigió quedarse en su departamento, cosa que Clara no quería que hiciera. Solo habían salido en 3 citas. Clara no iba a dejar que un desconocido y un tipo posesivo y raro se quedara en su departamento. Después de un tiempo, Clara acompañó a Miguel a la estación de tren y le dijo que lo suyo había terminado y que no quería volver a salir con él.
Pero como te imaginas, Miguel no pudo comprender esto. O sea, sí podía, pero eligió no hacerlo. Tras la partida de Clara, él la llamó muchas veces. Y por si fuera poco, estuvo 2 horas afuera de su departamento esperando que ella saliera. Los vecinos y las compañeras de cuarto de Clara escucharon a Miguel gritar, insultar y exigir que Clara hablara con él. Solo se fue cuando la compañera de cuarto de Clara le dijo con firmeza: Clara no quiere verte. Esta fue una experiencia que dejó a Clara bastante inquieta. Y lo peor era que Miguel sabía dónde vivía Clara. Al día siguiente, Clara creyó que Miguel se rendiría, pero se equivocó. Miguel, con un gran ramo de flores, siguió a Clara al trabajo y de regreso a casa, y le suplicó que lo aceptara de nuevo. Clara lo rechazó varias veces, pero lamentablemente esto solo era el inicio. El teléfono de Clara estaba constantemente lleno de mensajes, llamadas y mensajes de voz de Miguel. Él la llamaba casi 50 veces al día, lo cual es simplemente una locura. Miguel agotaba a Clara con sus mensajes posesivos y delirantes. Algunos mensajes decían: estamos destinados a estar juntos. Mañana es nuestro aniversario. ¿Cómo lo celebramos? Pero luego vino la bomba. Él dijo, cito: si no puedo tenerte, nadie más podrá. Este hombre estaba completamente delirante. Claire incluso cambió su número en un momento, pero como todo acosador, él también lo descubrió. Y el alivio temporal de Claire por el cese de los mensajes terminó con una intensidad brutal. Miguel tampoco le hizo fácil a Claire trabajar en Harvey y Nichols. Constantemente la miraba a través de espejos y ventanas y presionaba a otros empleados de la tienda para que convencieran a Claire de hablar con él. En una ocasión, Claire sí habló con Miguel, pero después él la arrinconó contra la pared, le confesó su amor e incluso llegó a decir que sabía que ella también lo amaba. Cabe mencionar que él era el guardia de seguridad de la tienda, así que Claire ni siquiera tenía a quién llamar para pedir ayuda, salvo quizá a la policía. Cuando Claire le dijo que no lo amaba, Miguel se enojó muchísimo y le gritó en la cara diciéndole: «Sí me amas, estúpida niñita». El acoso constante duró 2 meses y Claire se sentía cada vez más preocupada y asustada. Las acciones de Miguel también le causaron problemas a Claire en el trabajo. Ella estaba constantemente mirando por encima del hombro, llegaba tarde al trabajo y simplemente estaba hecha un desastre. En marzo de 2005 ocurrió otro incidente aterrador. Claire iba caminando de regreso a casa cuando vio que Miguel la estaba siguiendo. Logró subirse al tren, pero Miguel también lo hizo. Cuando el tren se detuvo y Clara bajó, Miguel la siguió como una sombra oscura y siniestra. En cierto momento, él le tomó el brazo y cuando Clara amenazó con denunciarlo a la policía, su respuesta la dejó helada. Miguel dijo: «Si me denuncias, te mato». Clara se paralizó de miedo, mientras Miguel solo mostraba su sonrisa enfermiza y bajaba en la siguiente estación, atormentándola aún más con su mirada durante todo el trayecto. Clara llegó a casa, se derrumbó ante su mamá y le contó lo que pasaba. La familia de Clara se sentía completamente impotente. No sabían cómo ayudar a Clara, quien ahora estaba perdiendo el sueño por todo esto. Clara solo quería que Miguel la dejara en paz, pero ahora ni siquiera podía llamar a la policía porque temía por su vida. Pero pronto, Clara se dio cuenta de que hablar con Miguel no iba a llevar a nada, así que decidió involucrar a sus empleadores. Finalmente, después de 2 meses de soportar el acoso de Miguel, Clara llevó el asunto a los directivos de Harvey y Nichols. Mira, el jefe de seguridad de Harvey y Nichols era un ex policía, y por primera vez tomó en serio las denuncias de Clara. Incluso usó las cámaras de seguridad para vigilar a Miguel, y cuando vio las acciones por sí mismo, él y otros miembros del equipo acordaron trasladar a Miguel a otro piso, pensando que eso sería suficiente para liberar a Clara del tormento de Miguel. Pero obviamente no lo fue. Miguel sabía dónde vivía Clara y continuó acosándola, pero cuando los directivos de la tienda se enteraron, Miguel fue suspendido. Luego, el jefe de seguridad animó a Clara a denunciar a Miguel ante la policía. Aunque al principio Clara dudó, porque se sentía avergonzada y solo quería que todo terminara, sí contactó a la policía y presentó una denuncia. Y esto probablemente fue un gran error. Miguel finalmente fue arrestado y, curiosamente, lo detuvieron en su trabajo, donde la policía le puso las esposas y fue despedido de manera permanente de su empleo. Pero lo más inquietante fue la forma en que Miguel miraba a Clara mientras lo subían a la parte trasera del coche de policía. Le lanzaba miradas fulminantes a Clara, como si todo fuera culpa de ella. Clara estaba muy alterada y llamó a su mamá justo después del incidente. Tricia dijo que Clara le contó que no quería que Miguel tuviera problemas, pero él no se detenía. Si él se hubiera detenido, entonces Clara no habría contactado a la policía en primer lugar.
Es desgarrador ver que, incluso después de todo, Clara pensaba en el bienestar de Miguel. Y es una lástima que él no sintiera lo mismo. Ella tenía todo el derecho de denunciar a Miguel, pero aún así se sentía mal. Y es increíble ver que Clara todavía intentaba resolver las cosas con compasión y paz, y eso demuestra el tipo de persona que era. Clara era, en todos los sentidos, una joven increíble. Mientras tanto, en la estación de policía, Miguel fue interrogado y, para colmo, le dio la vuelta a la situación culpando a Clara. Dijo que él fue quien terminó la relación con Clara, pero que ella insistía en quedarse con él. Era la palabra de Clara contra la de él, y como la policía no tenía ninguna prueba aparte de la declaración de Clara, ya lo adivinaste, lo dejaron ir. La policía le ordenó a Miguel alejarse de Clara. Se le prohibió visitar su casa, su lugar de trabajo, ni podía estar en los alrededores de ella. Miguel no temía nada, y 2 días tras ser liberado, fue visto afuera del departamento de Clara saludándola. Al llamar a la policía, Miguel huyó. Esto sucedió otra vez también, pero esta vez lo atraparon y lo arrestaron por violar las condiciones de su libertad bajo fianza. Mientras se lo llevaban, le sonrió a Clara una vez más, lo cual resulta inquietante. Miguel estuvo detenido en la prisión de Belmarsh durante 8 días y mientras esperaba el juicio, fue liberado bajo fianza una vez más mientras se elaboraba un informe previo a la sentencia. Tenía que presentarse el 21 de septiembre. A Miguel se le concedió la libertad bajo fianza con la condición de no contactar a Clara ni presentarse en su casa o lugar de trabajo. Esto fue algo extraño por parte de la policía. Ellos sabían que Miguel nunca iba a cumplir con las condiciones y que haría cualquier cosa para volver a aterrorizar a Clara. ¿Por qué le concedieron la libertad bajo fianza? Eso simplemente no lo entiendo. Esta mujer estaba claramente en peligro. Solo tengo 2 suposiciones sobre por qué hicieron esto. O Claire era tan amable que no contó todo el acoso a la policía, o los oficiales del caso de Michael eran unos idiotas. Pero después de salir de la cárcel esta vez, Michael no volvió a acosar a Claire, sino que fue a otro lugar completamente diferente. Compró un boleto a Eslovaquia, pero no fue ahí para ver a su familia. Fue ahí para recibir entrenamiento con armas de fuego. Esto fue cuando Claire y Tricia fueron a Florencia. Ellas la estaban pasando increíble, pero tristemente, nunca hubieran imaginado que ese sería su último viaje juntas, porque Miguel estaba planeando algo que iba más allá de lo malvado. De alguna manera, él pudo viajar de Eslovaquia al Reino Unido con un arma en su equipaje. Él compró esta arma mientras estaba en Eslovaquia y de alguna manera logró sacarla del país sin ser detectado. Así, llegó el 31 de agosto la fecha del juicio, y Claire estaba mentalmente preparada para presentar pruebas en el juicio, aunque temía volver a ver a Miguel. Pero recibió una llamada del Tribunal de Magistrados y le informaron que Miguel se había declarado culpable de los cargos en su contra, y por lo tanto no habría juicio. A Miguel se le permitió estar libre hasta el 21 de septiembre, cuando recibiría su sentencia. Clara se sintió aliviada al oírlo, aunque seguía siendo inquietante que le permitieran deambular hasta finales de septiembre. Y Clara no sabía que Miguel no había terminado con ella. Pasaron casi 12 días sin que Miguel la atormentara, y Clara se sentía feliz y libre por primera vez en mucho tiempo. Sin darse cuenta, llegó el 13 de septiembre, el día en que todo se desmoronaría. Miguel ya no estaba acosando a Clara, solo estaba esperando el momento adecuado para lanzar un ataque brutal. Estaba decidido a cumplir sus palabras. Miguel no tendría a Clara, ni dejaría que alguien más la consiguiera. Alrededor de la hora de cierre, se cree que un Miguel armado, bajo la influencia de drogas, entró a Harvey y Nichols colándose por la puerta trasera y acercándose sigilosamente a una desprevenida Clara en el mostrador de belleza. Luego apuntó a Clara y disparó una y otra vez, 4 en total, y trágicamente terminó con la vida de Clara en el acto. Luego se apuntó con el arma y apretó el gatillo una vez, acabando también con su propia vida. Esta fue una escena muy traumática y espantosa porque muchos empleados presenciaron el ataque y quedaron literalmente marcados de por vida. Miguel Pech, un hombre delirante y obsesivo, no pudo soportar el rechazo de Clara. Así que, en lugar de seguir adelante con su vida, decidió que ella sería quien pagaría el precio por rechazarlo. Después del ataque a Clara y de que Miguel tomara la salida cobarde, todos quedaron conmocionados y aterrados. Y como Miguel tomó el asunto en sus propias manos, no habría consecuencias por sus acciones insensatas y animalescas que llevaron al trágico final de Clara. Simplemente se apagaron las luces para él,
Pero, ¿fue inesperado? Mucha gente no lo cree así. El acoso es algo que casi siempre se toma demasiado a la ligera. Muchas víctimas de acoso han perdido la fe en la policía porque no hacen nada al respecto hasta que todo empeora, como en el caso de Clara. Clara hizo todo lo que pudo. Intentó hablar con Miguel. Cuando eso no salió como esperaba, lo denunció. Pero luego lo liberaron bajo fianza una y otra vez, con condiciones que solo eran palabras sin sentido en un papel. Sus amenazas se hicieron realidad y una vida inocente fue arrebatada, dejando a una familia en duelo sin nada, ni siquiera justicia, consuelo o respuestas, porque el culpable logró evadir la ley hasta el final. Semanas después, se llevó a cabo el funeral de Claire y sus padres estaban destrozados al ver a su hija, que antes estaba llena de vida y amor, ahora siendo bajada a la tierra. Los amigos y seres queridos de Claire asistieron para rendir homenaje a una mujer que tenía mucho más por vivir, pero que nunca podría hacerlo por culpa de una sola persona. Aún más desgarrador fue que el ataque a Claire y su muerte causaron la ruptura de sus padres. Tras la muerte de Claire, su papá y ex esposo de Trisha, Martin, con quien Claire vivía al final, acusó a Trisha de restar importancia al acoso que sufría Claire. También culpó a la policía por graves fallas y errores en la investigación de Miguel, como que Claire no hubiera pasado por una evaluación formal de riesgos. Martin recalcó que, como Tricia tomaba el asunto a la ligera, Claire no le confió nada sobre el acoso y él no supo hasta que todo ya se había salido de control. Cuando Tricia subió al estrado, estaba llorando y admitió que fue una tonta al creer que la policía tenía todo bajo control. También dijo, tenía una relación muy cercana con mi hija y habría hecho cualquier cosa. Creí que la policía lo controlaba y que ella estaba a salvo. Ese fue mi error y debo vivir con ello. Esto es tan desgarrador y terrible ver a dos padres de luto pasando por esto. La verdad es que ninguno de los dos tenía la culpa. Pero el dolor toma formas increíblemente extrañas, y desafortunadamente, esta probablemente fue una de ellas. Es comprensible, pero eso no lo hace correcto. Tras la muerte de Claire, Trisha impulsó cambiar las leyes para que el acoso se tipificara como delito grave y de alto riesgo. Se unió a varias familias de víctimas de acoso y se estableció el Centro de Justicia Familiar. Esta plataforma es para quienes sufren acoso o violencia, y todos estos casos deben considerarse de alto riesgo. Trisha, junto con otras familias de víctimas de acoso, apareció en muchos medios de comunicación públicos y pidió la aprobación de la ley. En 2012, el acoso se catalogó oficialmente como delito penal, pero el acoso y otros crímenes que han escalado se han detenido desde 2012. No. Aunque el trabajo de Trisha es admirable, las autoridades policiales todavía no toman en serio el acoso, al menos no hasta que algo terrible les sucede a las víctimas. La cosa es que monstruos como Miguel son implacables y no le temen a nada. Se obsesionan con alguien hasta quedar paralizados por miedo e incertidumbre. El acoso es un delito grave y muchas personas lo sufren en silencio. Guardan silencio porque saben que la policía no les creerá. O peor aún, solo les dirán, no hay nada que podamos hacer, esto tiene que cambiar. Nadie merece vivir su vida con miedo, y nadie tiene derecho a aterrorizar a una persona inocente, solo porque no se doblega a su voluntad. Me resulta nauseabundo ver que casi todas las agencias de la ley tienen una política de no intervenir cuando se trata de acoso. La cosa es que lo entiendo, no puedes arrestar a alguien si no ha cometido un delito, pero ciertamente puedes hacer algo. Cuando sabes que alguien es un acosador, incluso un poco de intimidación puede ayudar muchísimo. Es repugnante que la familia de Claire haya pasado por esto. ¿Para qué? Miguel se quitó la vida igual. Pudo haber hecho eso desde el principio y dejar a Claire en paz, pero no estaría satisfecho hasta quitarle todo a Claire y a su familia. Listas. Todos las hacen, ya sean de tareas, compras o pros y contras. Es la forma más fácil de recordar tus pendientes y ver si algo vale la pena. Muchos de nosotros hemos hecho listas de pros y contras antes. Pero cuando los investigadores hallaron una lista de pros y contras al buscar a una mujer desaparecida, el contenido de la lista les hizo saltar las alarmas. Desde fuera, podrías pensar que los investigadores exageraban. Al final es solo una lista tonta. Cuando la lista se hizo pública, especialmente tras la desaparición de Jennifer Rodwell, una mujer embarazada, se convirtió en el punto clave del caso de persona desaparecida.
El inquietante caso de Jennifer Rothwell está lleno de traición, acciones despiadadas, consecuencias devastadoras y una lista que pondrá el foco en las partes más oscuras de la mente humana. Nublado por la sinrazón, el narcisismo y el placer momentáneo. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Soy tu anfitrión, Ty Knotts, y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Sin inteligencia artificial, sin drama, solo una víctima con una historia. Así que si te gusta ese tipo de contenido, dale clic al botón de suscribirte. Es totalmente gratis y te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Jennifer Elizabeth von Hausen nació el 20 de noviembre de 1990 en Overland Park, Kansas, hija de sus padres, Robin y Mark von Hausen. Tenía un hermano, William, y una hermana, Marisa. Mientras crecía, Jennifer asistió a la preparatoria Park Hill en Kansas City, Missouri, y más tarde se inscribió en la Universidad de Missouri en Columbia, donde estudió ingeniería química. Según amigos y familiares, Jennifer tenía un aura muy cálida. Era inteligente, educada, amable y cariñosa. A Jennifer le encantaba estar con su familia en fiestas. También disfrutaba viajar y los juegos grupales. Aunque suene cliché, simplemente amaba vivir. Era relajada, muy amigable y donde quiera que iba hacía nuevos amigos que probablemente la recordarían para siempre. Durante su tiempo en la universidad, se cruzó con otra persona importante, alguien que eventualmente se convertiría en su pareja de vida, y mucho más. Bo Rothwell también estudiaba ingeniería química en la Universidad de Missouri. Él y Jennifer fueron compañeros de laboratorio en 2013. Ambos conectaron casi de inmediato y ese fue el inicio de su relación. Salieron, adoptaron un gato y, tras 2 años, Bo supo que había encontrado a su persona para siempre. Le propuso matrimonio a Jennifer y poco después, el 26 de septiembre de 2015, la pareja se casó. En ese tiempo, Jennifer era ingeniera de procesos en DuPont, en la oficina de Chesterfield en San Luis, y Bo trabajaba en Ambitech Engineering. Desde fuera, Bo y Jennifer aparentaban una vida perfecta. Ambos tenían éxito profesional, un matrimonio feliz y amigos y familias increíbles. Poco después de casarse, Jennifer y Bo quisieron formar su propia familia, pero esto no iba a ser fácil. Verás, a Jennifer le diagnosticaron endometriosis y la pareja estaba teniendo dificultades para concebir. Aún así, Jennifer y Bo tenían esperanzas. En 2019, Jennifer se hizo una prueba de embarazo, resultó positiva y ella estaba muy feliz. Esto era algo que Jennifer deseaba con todo su corazón, formar una familia con el hombre que amaba. A las 6 semanas de embarazo, nadie imaginaba que Jennifer no viviría para ver a su bebé ni hacer crecer su familia. Ella y su bebé por nacer tuvieron un trágico y prematuro final de forma horrible. Jennifer fue vista por última vez el 11 de noviembre de 2019 en la casa que compartía con su esposo Bo en el 12600 de North Winds Drive, condado de St. Louis, Missouri. Era una mañana fría y nevada y Jennifer no fue a trabajar. Según Bo, la noche anterior llegó a casa y con Jennifer vio televisión en el sofá antes de dormir. Al día siguiente, el 12 de noviembre, Bo salió de casa para ir a trabajar, pero cuando regresó, Jennifer no estaba en casa. Esperó unas horas. La llamó, y cuando aún no había señales de ella, la reportó como desaparecida. Se inició una investigación de inmediato porque esto no era nada normal en Jennifer. Ella nunca desaparecería sin dejar rastro. Además, estaba embarazada en ese momento. Si no estaba en casa, ¿estaba en problemas? ¿Estaba enferma y necesitaba ayuda? ¿O estaba atrapada en algún lugar por la terrible tormenta de nieve? La preocupación se apoderó de la mente de la familia von Hausen, y tenían miedo por la vida y el bienestar de su hija. Bo compartió la noticia en redes sociales y en una emotiva publicación pidió información sobre Jennifer. Se hicieron búsquedas para hallar a Jennifer y Bo participó en todas, pero no se encontró nada. Sin embargo, esa misma noche tormentosa, el auto de Jennifer, un Hyundai Sonata 2011, fue encontrado abandonado. La policía solo encontró su teléfono al registrar el auto, pero no había señales de Jennifer. Esto fue muy inquietante para la policía. ¿A dónde podría haber ido Jennifer sin su teléfono? Y además, con un clima tan malo. En este punto, los detectives sabían con certeza que algo andaba mal.
La familia de Jennifer temblaba de preocupación y miedo por su hija. Ofrecieron una recompensa de $25,000 por información sobre Jennifer. Solo querían que la hallaran bien, igual que la policía. Durante la investigación, la policía registró la casa de Bo y Jennifer, donde ella fue vista por última vez. Sorprendentemente, Bo negó el acceso a la policía y consiguió un abogado de inmediato. Esto fue alarmante por todas las razones obvias. Y fue entonces cuando los investigadores empezaron a sospechar de Bo y de su comportamiento, y no tuvieron más opción que obtener una orden de cateo para la casa y para su auto. Bueno, ese fue el camino que los llevó a algunos descubrimientos muy inquietantes. Cuando la policía revisó la basura de la pareja afuera de la casa, descubrieron botellas vacías de cloro, productos de limpieza, guantes, toallas de papel y trapos. Además, al revisar el auto de Bo, un fuerte olor a cloro invadió sus vías respiratorias, lo cual nunca es buena señal. Esto llevó a los investigadores a obtener una orden para la casa de Bo, y el 13 de noviembre encontraron alfombra mojada manchada con cloro y sangre en el sótano de la casa. Había un ventilador encendido apuntando a la alfombra y las ventanas abiertas, aunque afuera hacía casi 0 grados. La escena sugería que Bo intentaba secar algo. Pero además de eso, había un gran agujero abierto en la pared del sótano. Parecía como si alguien hubiera golpeado la pared, pero no con el puño. Fue aterrador para los detectives ver esto, y no hacía falta ser un genio para entender que algo inimaginable había sucedido en ese sótano. Esto bastó para que los investigadores arrestaran a Bo y lo acusaran de asesinato y manipulación de pruebas. Un día después, el 14 de noviembre, el caso de Jennifer cambió de ser un caso de persona desaparecida a un homicidio en toda regla. Ese día, Bo fue acusado de manipular pruebas tras recuperarse imágenes de vigilancia, donde compraba artículos de limpieza y cloro la noche previa a la desaparición de Jennifer. No solo eso, sino que para desviar a los investigadores y no dejar rastros, Bo hizo las compras usando una tarjeta de regalo. El 15 de noviembre, Bo fue acusado de asesinato en segundo grado mientras la búsqueda de Jennifer o su cuerpo se intensificaba, sumándose la Unidad de Respuesta Especial, Apoyo Aéreo Metro, detectives, policías y voluntarios para buscar en áreas vecinas. 7 días tras la desaparición de Jennifer, el 18 de noviembre a las 11:15 p.m., hallaron algo que cambió el caso por completo. Porque lo que más temían se había hecho realidad. Lo ocurrido en el sótano de la casa de los Rothwell provocó la muerte de Jennifer, ya que hallaron el cuerpo sin vida y desnudo de una mujer en la autopista 61 cerca de Troy, Missouri, a casi 45 millas al noroeste de la residencia de Jennifer y Bo. El cuerpo estaba en posición fetal, cubierto de hojas, ramas y con una bolsa de plástico grande en la cabeza. Llevaron el cuerpo para identificarlo. A la mañana siguiente, fue identificada positivamente como Jennifer Rothwell, de 28 años. Trágicamente ya no estaba con vida, pero lo que era aún más desgarrador era que al momento de perder la vida, recuerden, ella estaba embarazada. Es realmente devastador ver que Jennifer no solo fue descartada y abandonada así al costado del camino, sino que también la vida que crecía dentro de ella, ahora se ha perdido. Cuando la familia de Jennifer supo de su muerte, sintieron que su mundo se detuvo. Jennifer, emocionada por iniciar una nueva etapa junto a su esposo, ahora estaba... Bueno, ella nunca iba a poder sostener a su bebé en sus brazos, porque también tuvo el mismo trágico destino. Saber que su hija había muerto trágicamente ya era bastante doloroso. Pero cuando la familia von Hausen supo que Bo, esposo de Jennifer y quien prometió protegerla, fue arrestado por su asesinato, sintieron un golpe en sus corazones ya cansados. La situación de la familia de Jennifer era incomprensible. Los resultados de la autopsia de Jennifer revelaron que la causa de su muerte fue un traumatismo por objeto contundente y la lesión en su cabeza fue tan grave que su intensidad se asemejaba a las lesiones provocadas por un accidente automovilístico a alta velocidad. Para la policía, esto también fue inesperado. Un hombre que se ofreció como voluntario en las búsquedas de su esposa desaparecida, que hizo llamados en redes sociales para que regresara a casa, sabía todo este tiempo que ella ya no estaba. Casi seguro influyó en su trágico final. Entonces, ¿cuál era el asunto? ¿Por qué Bo compró artículos de limpieza y cloro? ¿Fue un accidente? ¿Por qué le preocupaba que los investigadores revisaran su casa y contrató un abogado? La policía debía averiguarlo. Y, por suerte, el teléfono de Bo reveló un secreto que él había estado guardando, lo cual parecía un motivo claro para la policía.
El historial del teléfono de Bo mostró que él enviaba mensajes con una mujer, pero tristemente no era Jennifer. Aunque su identidad nunca se ha hecho pública, era claro por el tono de los mensajes que Bo le fue infiel a Jennifer mucho antes de su trágica muerte. Ahora, no sabemos si esta mujer era del lugar de trabajo de Bo o de otro lugar, pero de cualquier manera, él le estaba siendo infiel a su esposa de 4 años. Los mensajes tenían el típico tono de alguien en una aventura. Bo pensó en dejar a Jennifer y comenzar de nuevo con su amante. Se encontraban constantemente para tener relaciones físicas, lo cual es realmente nauseabundo, ya que Jennifer no tenía idea de nada durante todo ese tiempo. Los mensajes entre Bo y su amante también revelaban su pensamiento depravado. No podían estar juntos porque Jennifer le acababa de decir a Bo que estaba embarazada. Esta noticia puso a Bo en la encrucijada de tomar una decisión monumental. O deja a Jennifer y empieza una nueva vida con su amante, o termina la aventura y sigue con Jennifer. Pero Bo no quería estar con Jennifer. Los investigadores recuperaron el historial de búsqueda en internet de Jennifer y se vio que ella entraba a foros preguntando cosas como ¿qué haces si tu esposo está molesto porque estás embarazada? Para la policía y todos los demás era más que claro que Bo no quería continuar su vida con Jennifer y que cuando ella le dio la noticia de que estaba embarazada, se podía asumir con seguridad que él estaba lejos de estar feliz. Claro, los embarazos pueden ser difíciles para ambas personas involucradas, pero Jennifer y Bo estaban de acuerdo en formar una familia, al menos antes de que él le fuera infiel. Así que Bo no debía molestarse por esta noticia. Los dos, literalmente, estaban intentando activamente tener un bebé, y cuando sucede, él actúa sorprendido. Ni siquiera tiene sentido. Los mensajes de texto entre Bo y su amante mostraron su descontento con el embarazo. En su mensaje decía, «Estoy en pánico. Jennifer tuvo una prueba de embarazo positiva. Prefiero estar contigo que con ella. No tengo idea de qué hacer. Y créeme, esto no es lo que quería. Me siento atrapado». Puedes notar qué tipo de esposo es Bo por el tono de estos mensajes. Pero un mensaje en particular alertó de inmediato a la policía. Era una especie de esquema. Mira, Bo le envió un mensaje de texto a su amante con 3 posibles escenarios que podría seguir. La primera opción era terminar el romance y seguir con sus vidas por separado. La segunda opción era confesarle a Jennifer sobre el romance y pedirle el divorcio. La tercera opción era esperar el fin del embarazo. Básicamente, Bo quería ver cómo iba el embarazo de Jennifer sin contarle sobre el romance, y que la dejaría si ella perdía al bebé o si pasaba algo más. Lo que no entiendo es si realmente odiaba tanto a Jennifer, ¿por qué simplemente no la dejó? No es que de ninguna manera justifique tener una aventura, pero si él era tan infeliz y si realmente le das muchas vueltas al asunto, la aventura podría parecer en cierto modo comprensible, pero seguir con esa aventura durante años, mejor deja a tu esposa y está con la persona con la que quieres estar. Ya le fuiste infiel y rompiste la confianza. No puede empeorar más. Pero este hombre te dejará sin palabras con sus ideas. No solo es un cobarde que evita enfrentar a Jennifer y su enojo, sino que ha llegado tan lejos en esto que ya ni siquiera le importa si su hijo por nacer vive o muere. Según él, un aborto espontáneo sería algo bueno. Si eso no te revuelve el estómago, no sé qué lo hará. En el juicio por el asesinato de Jennifer en 2022, Bo mostró estoicismo y emociones. La fiscalía debía probar que el asesinato fue premeditado y buscaba una condena más dura por el crimen. La defensa argumentaba que las acciones de Bo fueron accidentales. Según los investigadores, Bo estaba cansado de su vida con Jennifer, y cuando ella anunció su embarazo, Bo supo que el bebé sería un obstáculo para sus nuevos planes. La fiscalía reforzó aún más esta afirmación con una lista que se encontró anotada en el cuaderno de Bo. La tenía en el trabajo y su jefe la dio a los investigadores, pero no era una lista común. Era una lista de pros y contras sobre la vida de Bo. Bo llegó a considerar los pros y contras de dejar a Jennifer y empezar de nuevo. En la lista de pros de dejar a Jennifer, Bo anotó un nuevo comienzo, mejor intimidad y más respeto, entre otras cosas. En la columna de contras anotaron mudarse, problemas económicos y decepcionar a la familia. Incluso con la lista, se nota que Bo solo pensaba en sí mismo y cómo su vida cambiaría por la decisión. Nunca mencionó cómo podrían sentirse otros, excepto su propia familia. Él está en otro nivel de narcisismo.
La fiscalía pensaba que Jennifer y el bebé eran un obstáculo en la nueva vida de Bo y que por eso los atacó brutalmente para eliminarlos, usando un mazo, lo que explica el agujero en la pared. Por otro lado, la defensa estuvo de acuerdo en que Bo sí mató a Jennifer, pero no fue premeditado. Fue resultado de pasión y enojo. Mira, según la defensa, Bo tuvo una aventura, pero cuando Jennifer quedó embarazada, él decidió dejar a su amante y quedarse con su esposa. La defensa dijo que el 11 de noviembre Bo confesó su aventura a Jennifer, pero no mencionó a la otra persona. Ante esto, Jennifer se enojó mucho y se produjo una acalorada discusión verbal. Y en un momento, Jennifer afirmó que ella también le estaba siendo infiel a Bo y que el bebé no era suyo. Esta fue la información que hizo que Bo se enfureciera. Le exigió a Jennifer más información sobre si el bebé era suyo o no. En un clímax horrible, Bo atacó a Jennifer con un mazo y ella tropezó hacia la puerta del garaje y luego Bo la golpeó de nuevo, terminando trágicamente con su vida. En ese instante, Bo salió de su trance de ira y notó lo que había hecho. Luego cargó el cuerpo de Jennifer en su auto y lo dejó a 45 millas de su casa. Sobre actuar como si nada y unirse a las búsquedas de Jennifer, la defensa dijo que debía aparentar normalidad, lo cual resulta increíble. La defensa insistió en que Bo sentía mucha culpa por su infidelidad y quería una familia con Jennifer, algo difícil de creer si me preguntas. Hablando de culpa, se realizó una prueba de paternidad después del fallecimiento de Jennifer y los resultados mostraron que el padre del bebé era de hecho Bo. Jennifer nunca le fue infiel. ¿Qué tal eso para sentirse culpable? No solo eso, sino que el historial de su teléfono tampoco mostraba señales de que ella hubiera sido infiel. No entiendo de dónde sacó la defensa una historia tan extraña e infundada. Jennifer amaba profundamente a su esposo y no hizo absolutamente nada para poner en peligro su relación. Cuando presentaron todas estas pruebas en el tribunal, Bo lloró, como si eso pudiera revertir sus acciones y devolver la vida a Jennifer y a su bebé. Lo que hizo Bo fue devastador, y si actuó por la supuesta infidelidad de su esposa, que era falsa, es todavía más absurdo. Bo no tenía derecho a matar a su esposa y bebé solo por una acusación sin pruebas, más aún cuando él tampoco era un esposo perfecto. Él inició la aventura y arriesgó su matrimonio desde el principio. Así que enojarse con Jennifer es completamente irracional. No sabemos si la amante de Bo estuvo implicada en el crimen, pero al no estar en el juicio ni ser mencionada públicamente, se supone que probablemente no tuvo relación con el caso. De todos modos, la mujer sabía que Bo seguía casado, pues ambos hablaron de 3 posibles escenarios de sus vidas. No está claro si la otra mujer sabía que Bo iba a sacar a Jennifer del camino con sus propias manos, pero aún así es inquietante. El jurado, formado por 12 miembros tras mucha deliberación en marzo de 2022, llegó a un veredicto. Bo Rothwell, de 31 años, fue declarado culpable de asesinar a su esposa Jennifer. La sentencia se llevó a cabo el 8 de julio de 2022 y Bo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y a 4 años adicionales por los cargos de abandono de un cuerpo y manipulación de pruebas, ambos a cumplirse de manera concurrente. Tras ser sentenciado, Bo se disculpó con la familia de Jennifer y dijo que piensa en ella diario, ya que era su mejor amiga. Pero seamos realistas, esas palabras no son más que mentiras. Nadie traiciona a su mejor amiga. Nadie le miente a su mejor amiga. Nadie asesina a su mejor amiga. Así no es como funciona esto. La familia de Jennifer no solo perdió a su hija, una joven brillante, cariñosa y fuerte, sino también a su nieto que aún no nacía, todo porque un hombre solo pensaba en satisfacer su propio deseo egoísta. Robin, mamá de Jennifer, declaró por videollamada tras la sentencia: "Pensamos que tendríamos más de 28 años con ella." Se acabaron los momentos de alegría con amigos y familiares. Es realmente desgarrador ver a la familia de Jennifer derrumbarse de dolor, sabiendo que nunca volverán a ver a su hija. Se supone que los esposos deben ser los protectores de sus esposas y viceversa. El matrimonio es una relación donde hayas consuelo y paz en tu pareja. Al tomar sus manos o abrazarlos, sientes alivio y tus hombros se relajan, pero Bo traicionó ese vínculo casi desde el inicio.
El caso de Jennifer se ha comparado en gran medida con el de Chris Watts y Scott Peterson. Bo, como Scott y Chris, causó la muerte de su esposa e hijo. Los tres querían dejar a sus esposas por otra mujer. Estos hombres también participaron activamente en la búsqueda de sus esposas tras asesinarlas. Trágicamente, las esposas también estaban embarazadas al momento de sus asesinatos. Estos hombres son como gotas de agua, si me preguntas. Matar a tu pareja ya es grave, pero es aún más aterrador imaginar que alguien haga algo tan cruel a una vida inocente que ni ha nacido. No puedes estar más convencido de que estos hombres son monstruos y merecen su propio infierno por quitarle la vida a sus esposas e hijos no nacidos. Este caso es devastador en muchos niveles. Pensar que un esposo, la persona en quien más confías y con quien juras pasar el resto de tu vida, pueda idear un plan tan diabólico para arruinar tantas vidas tan rápido es más que escalofriante. Existen formas de terminar una relación sin poner vidas en riesgo, pero algunos solo quieren todo sin perder nada. Y este caso fue un ejemplo horrible de precisamente eso. Bo quería empezar su vida de nuevo, pero no quería quedar como un esposo infiel. Atacó brutalmente a su esposa embarazada, quien no sospechaba nada. Si hay algún consuelo para esta familia en duelo, Bo tampoco consiguió la vida que quería. Ahora cumple cadena perpetua, etiquetado como asesino infiel. Solo espero que la familia de Jennifer se aferre a esto como una especie de paz para sus corazones destrozados, porque no hay un solo momento en que no recuerden a su hija alegre y hermosa todos los días. Un Rottweiler adulto come entre el 2 y 3% de su peso en alimento diario. Esto puede incluir croquetas para perro, proteína animal o marina, carnes magras, entre otros. Pero ¿qué pensarías si te dijera que unos Rottweilers en Brasil, sin saberlo, se comieron a una persona? Esto ya es espantoso, pero la razón te va a poner la piel de gallina. Ojalá pudiera decir que no fue real. Pero cuando la modelo, actriz y madre brasileña de 25 años, Elisa Simudio, desapareció, nadie esperaba que sus restos hubieran sido dados de comer a los Rottweilers, ni siquiera la policía. Apodada la víctima invisible, ya que sus restos nunca podrán ser recuperados, el caso de Elisa Simudio te va a dejar aterrorizado, indignado y completamente en shock, porque es la representación de pesadilla de un sistema de justicia que se pone del lado de los famosos y ricos, juzga a la víctima por su profesión y al final no logra protegerla. Bienvenido a Historias de Crímenes Reales. Publico casos de crímenes reales cada semana, sin narraciones artificiales, solo tú, yo y un caso por resolver. Si quieres ver documentales clásicos de crímenes reales, suscríbete. Es totalmente gratis y te mantendrá al día con todos mis futuros videos. Elisa Silva. Simudio nació el 22 de febrero de 1985 en Brasil, hija de Luis y Fátima. Luis era arquitecto, mientras que Fátima era agricultora, pero la pareja estaba lejos de ser perfecta. Verás, Luis era un hombre violento y agredía físicamente a Fátima en varias ocasiones. Es seguro decir que la joven Elisa tuvo su primer vistazo de lo terribles que pueden ser las personas desde muy temprana edad. Pero Fátima no era el tipo de mujer que se quedaría con un hombre abusivo. Cuando Elisa cumplió 6 meses, Fátima decidió alejarla de esa situación y divorciarse de su esposo. Pero como Fátima estaba atravesando problemas financieros y no podía criar a una niña sola, la pequeña Elisa se quedó con Luisa, mientras Fátima se mudó de la casa familiar y comenzó de nuevo su vida en Campo Grande. Pronto conoció a un hombre, se enamoró, se casaron y la pareja tuvo un hijo. La pareja también abrió una granja de chiles exitosa. Durante todo ese tiempo, Fátima se encontraba ocasionalmente con Elisa hasta que ella cumplió 10 años, y en ese momento, Elisa se fue a vivir con su mamá y su nueva familia a Campo Grande. Ella estuvo un año allí antes de volver con su padre, quien tras amenazarlas de muerte, llevó a Elisa de regreso a su terrible hogar. La vida para Elisa no era ideal, su familia estaba rota. Tenían problemas económicos y Elisa sufrió abuso de su padre desde joven. La parte más repugnante de la vida de Elisa con Luis es que, cuando ella era solo una adolescente, él intentó obligarla a trabajar en el mundo adulto, únicamente por el dinero que eso generaba. Este hombre no tenía límites y solo esto demostraba lo roto que realmente estaba. El mejor momento de la vida de Elisa fue con su mamá,
y el año que pasó con ella fue el único tiempo normal y estable en su vida. Sin embargo, su grave situación familiar no detuvo a Elisa de apuntar a las estrellas. Ella quería convertirse en modelo y actriz en las partes más famosas de Brasil, como Río de Janeiro y Sao Paulo. Eso hizo. Al cumplir 18 años, Elisa se mudó a Sao Paulo. Pero Elisa pronto enfrentó la dura realidad de mudarse a una gran ciudad con grandes sueños y poco dinero. No iba a ser fácil. Aunque Elisa audicionó para varios papeles en películas, televisión y modelaje, no consiguió ninguno. Con el corazón roto y necesitando dinero para sobrevivir, Elisa sintió que no tenía otra opción más que recurrir al trabajo para adultos, lamentablemente cayendo en una terrible trampa en la que muchas mujeres jóvenes se encuentran, especialmente en el mundo actual, con la llegada de aplicaciones que te permiten pagarle a la gente para que haga casi cualquier cosa. Es muy desgarrador ver a Elisa tratando de sobrevivir en una gran ciudad y ver cómo sus sueños se desvanecen tan rápido. Elisa no obtuvo el trabajo de sus sueños, pero logró algunos papeles como actriz, aunque fueran en películas para adultos. Cumplió su sueño de modelar al aparecer en revistas brasileñas. Esto fue prácticamente la puerta al éxito para Elisa y le abrió todo un mundo nuevo de oportunidades y conexiones. Con su éxito como modelo, Elisa asistió a varios eventos deportivos, principalmente de fútbol, y ahí conoció e hizo contactos con futbolistas que también eran celebridades. Elisa siempre había amado el fútbol desde que era joven, y su sueño era casarse con un futbolista y convertirse en mamá. Bueno, durante uno de estos eventos sí conoció a alguien, y era un futbolista muy famoso, Bruno Fernandes de Sousa. Bruno también venía de una familia disfuncional, así que él y Elisa tenían eso en común. El papá de Bruno era un hombre muy violento con un pasado criminal, y su mamá era una alcohólica empedernida. Bruno y Elisa tuvieron inicios muy difíciles en sus vidas. Pero Bruno lo superó y convirtió en su misión de vida tener éxito. Se convirtió en un futbolista muy conocido, jugó con los Corinthians, luego se asoció con Media Sports Investments antes de unirse al Flamengo en 2007. Bruno fue un gran portero y ganó varios trofeos entre 2007 y 2009 jugando para el Flamengo. Pero Bruno, en el momento de conocer a Elisa, estaba casado con una mujer llamada Diana. Esto era algo que Elisa sabía, pero no impidió que ambos tuvieran una aventura en toda regla. Bruno no buscaba nada serio, ya que era un futbolista famoso y obviamente ya estaba casado, pero no tenía problema en andar a escondidas de su esposa. Según algunos conocidos de Bruno, incluso le había prometido a Elisa que se divorciaría de su esposa por ella. Pero no sabemos si lo que decía era verdad o si solo intentaba calmar a Elisa, quien definitivamente quería algo más que un romance a escondidas. Se desconoce el lugar exacto donde se reunían Elisa y Bruno. Según algunos amigos de Bruno, la pareja se conoció en 2008 en una parrillada, pero según Bruno, se conocieron en una fiesta. Ambos pasaban muchas noches en la casa de Elisa, lejos de la prensa, y a pocos meses de iniciar la relación, Elisa quedó embarazada de Bruno. Ahora, Bruno no tomó bien esta noticia y empezó a actuar como si de alguna manera esto fuera culpa de Elisa. Pero corrígeme si me equivoco, pero estoy bastante seguro de que se necesitan dos personas para tener un bebé. No es como si Elisa lo hubiera engañado para hacer algo. Fue puramente un accidente, y de todas formas, debido al embarazo, Bruno terminó con Elisa, lo cual es increíblemente indignante. No solo abandonó por completo sus responsabilidades de ser padre, sino que además le dejó felizmente esas responsabilidades a la madre del niño, dejándola valerse por sí misma cuando más necesitaba ayuda. Bruno, después de la ruptura, insistió en que no quería al bebé, diciendo que Elisa solo era una distracción para él y que no buscaba ningún compromiso. Incluso intentó obligar a Elisa a deshacerse del niño, pero ella se mantuvo firme y decidió quedarse con el bebé. Esto resultó problemático para Bruno y su reputación porque la gente empezó a hablar. Había escándalos y rumores por todas partes de que Bruno estaba involucrado con otra mujer y que ella estaba esperando un hijo de él. Esto llevó a Bruno a una espiral y las cosas se volvieron peligrosas. Bruno secuestró a Elisa y la forzó a tomar medicamentos para acabar con su bebé, pero afortunadamente el bebé sobrevivió. Pero este incidente hizo que Elisa finalmente saliera al público y presentara una denuncia ante la policía por su seguridad el 13 de octubre de 2009. En su declaración, Elisa afirmó que Bruno era volátil y peligroso. Cuando el caso llegó a juicio, Elisa solo recibió una orden que prohibía a Bruno acercarse a menos de 300 metros, lo cual no era suficiente para ella, pues temía por su vida.
Pero los investigadores no profundizaron en su caso ni le dieron la protección que necesitaba. Se cree que, como Elisa había estado involucrada anteriormente en el trabajo para adultos, la policía prácticamente la descartó, le dio una simple orden de restricción y luego la dejó ir. Elisa solo quería protección o vigilancia. Después de esta decepción, Elisa recurrió a los noticieros brasileños y reveló detalles sobre su relación con Bruno, lo que fue un golpe total para la vida personal de Bruno y su reputación. Elisa también exigió apoyo económico de Bruno, pero el tribunal hizo la vista gorda ante esto, ya que la relación de la pareja no era oficial. Es ridículo, si me preguntas. Si tener un hijo juntos no hace oficial una relación, entonces no sé qué lo hará. Bruno, en su propia conferencia de prensa y apariciones públicas, declaró que el niño no era suyo y que Elisa solo intentaba sacarle dinero, porque según él, eso es lo que hacen las mujeres en esta profesión. Eso muestra qué tipo de persona es Bruno. Elisa, por otro lado, rechazó estas acusaciones despectivas de Bruno y confirmó que ella le había sido fiel desde el principio, aunque él técnicamente no le había sido fiel a ella, ya que estaba casado. Toda la situación era un desastre. Avanzando rápido, al 10 de febrero de 2010, Elisa dio a luz a un niño sano, a quien llamó Brunino, que básicamente significa Bruno Jr. o Pequeño Bruno. Bruno no mostró interés en su hijo y no lo vio hasta que cumplió 4 meses. Toda la situación era terrible para Elisa y el bebé. Ella quería darle a su hijo una vida mejor. Ella esperaba que el padre del bebé se hiciera presente por él, pero tristemente Bruno solo se preocupaba por su propia imagen, y Elisa estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar Bruno para salvar su reputación. El 4 de junio de 2010 fue la última vez que Elisa se comunicó con alguien. Fue la mamá de Elisa, Fátima, quien notó extraño que su hija no la contactara por tanto tiempo. Aunque Elisa y Fátima pelearon, Fátima seguía preocupada por su hija, y además no sabía que Elisa tenía un hijo. Los amigos de Elisa estaban preocupados porque nadie sabía de ella desde el 4 de junio. Poco después, se reportó la desaparición de Elisa Semudio, de 25 años. Lo más aterrador era que su bebé, Brunino, no aparecía por ningún lado. Para la policía era una carrera contra el tiempo. Iniciaron una investigación y la noticia de la modelo brasileña apareció en todos los noticieros. Los detectives investigaron a varias personas, incluido Bruno. Ahora, cuando los investigadores interrogaron a Bruno, él mantuvo vehementemente su inocencia, diciendo que no tenía nada que ver con la desaparición de Elisa, el niño, e incluso afirmó que no era el padre, y que Elisa solo era una distracción para él. Lo mismo que repetía a los medios durante esos meses. Llegó el 24 de junio de 2010, y fue entonces cuando se reveló un giro impactante y aterrador en el caso. La policía recibió una llamada anónima diciendo que Elisa fue asesinada y enterrada bajo el concreto de la granja de Bruno y que todas las pruebas fueron quemadas. Aunque era una pista creíble y todos sospechaban que el portero estrella tenía relación con la desaparición de Elisa, no fue fácil para la policía. No consiguieron una orden de cateo para la casa de Bruno porque era clave en la investigación y no querían problemas, lo cual es difícil de entender. El clima político en esta zona, al parecer, es muy diferente al de otras partes del mundo. Aquí es donde la policía y el sistema de justicia le fallaron a la pobre Elisa. Las autoridades no la protegieron desde el inicio por razones absurdas. Ahora que Elisa y su hijo están desaparecidos, los investigadores priorizaron la imagen de Bruno sobre la seguridad de una mujer posiblemente en peligro. Si esto no te enfurece, no sé qué lo hará. Pero el 26 de junio, Bruno fue nombrado oficialmente el principal sospechoso de la desaparición de Elisa, después de que los detectives encontraron a Brunino en la casa de Bruno con una de sus otras amantes, Fernanda Castro. Por suerte, Brunito estaba sano y salvo. Cuando interrogaron a Fernanda, confesó que la esposa de Bruno, Diana, le entregó al niño y le pidió que lo cuidara. En ese momento, los detectives sospechaban mucho de Bruno, porque ¿por qué Diana tendría al hijo de Elisa? ¿Y qué hacía él en la casa de Bruno si él no quería tener nada que ver con el niño? Y lo más importante, ¿dónde estaba Elisa? Con esta revelación, Fernando fue detenido. El 28 de junio se realizó otra búsqueda en la casa de Bruno y para ese momento tanto Bruno como su esposa Diana no cooperaban y ya habían contratado abogados.
Muy conveniente el momento. Los investigadores hallaron muchas cosas inquietantes durante su búsqueda. Las pertenencias de Elisa, como sus gafas de sol y zapatos negros. Hallaron varios pañales de bebé y al revisar la Range Rover de Bruno, la policía encontró rastros de sangre que tomaron como evidencia. Aunque los investigadores presentaron todas las pruebas en la corte, el juez desestimó el caso por falta de evidencia suficiente. Y siendo justos, aparte de la sangre, que ni siquiera se había comprobado que fuera de Elisa en ese momento, hay que admitir que el resto de la evidencia es bastante circunstancial. Si ellos salían, es lógico que algunos objetos suyos estuvieran en la casa de Bruno. Pero el 6 de julio de 2010, alguien increíblemente cercano al caso contactó a los detectives con más pruebas de las que jamás hubieran podido pedir. Una confesión. El joven de 17 años que se acercó a los investigadores era Sergio, primo de Bruno. Debía compartir detalles muy angustiosos con la policía. Según Sergio, él había sido cómplice en el asesinato de Elisa, el cual fue planeado por nada menos que Bruno. Según Sergio, Bruno contactó a un sicario local y a un ex policía llamado Marcos dos Santos, alias Bola, para pedirles ayuda para eliminar a alguien que dañaba su reputación. La versión de Sergio afirmaba que Bruno también fue una de las últimas personas en hablar con Elisa el 4 de junio, cuando la invitó a su finca en Esmeraldas. Aparentemente, él quería llegar a un acuerdo sobre la manutención del hijo, hacerse una prueba de paternidad y resolver otros desacuerdos financieros que la pareja tenía. Como Elisa no tenía auto, Bruno decidió que él la recogería en su casa. Cuando un auto se detuvo frente a la casa de Elisa, Sergio estaba en el asiento trasero, mientras que otro amigo de Bruno, Luis Enrique Ramau, conducía el auto. Elisa, sin saberlo, se subió al asiento del pasajero con su bebé en brazos, y fue trágicamente en ese momento cuando Sergio la atacó. Él tenía un arma de fuego, pero Elisa luchó hasta el final intentando quitársela. Sergio intentó disparar a Elisa, pero el arma no tenía balas. Como último recurso, la golpeó en la cabeza con la culata hasta que perdió el conocimiento. Después la llevaron a la casa de Bruno, donde él y Bola la esperaban. Bruno ordenó a Bola que se encargara de Elisa tras tomar y quemar sus pertenencias, pero no mencionó al niño. Bruno se fue tras pagar a sus secuaces. El 5 de junio, Bruno jugó un partido importante con su equipo, lo que le daba coartada. Sergio confesó que Elisa fue retenida por una pandilla local varios días antes de que le quitaran la vida, y luego fue entregada a un grupo de Rottweilers. Después de que esto sucedió, Brunina fue entregada a Bruno y así terminó la historia de Elisa. Ahora, la confesión de Sergio, aunque fue entrecortada y cambiaba a veces, coincidía mucho con la llamada anónima que los investigadores habían recibido. Se creía que los restos de Elisa fueron sepultados en concreto para eliminar todo rastro, como Bruno planeó desde el inicio. Según las pruebas que reunió la policía, es probable que Elisa haya perdido la vida el 10 de junio, lo que significa que estuvo retenida por sus captores durante 6 días, mientras le hacían quién sabe qué. Y este es un nivel de tragedia que simplemente es demasiado. La policía, después de escuchar todo esto, decidió realizar otra búsqueda en el lugar donde Sergio señaló que estaban los restos de Elisa. Pero no encontraron nada. Los detectives pensaban que Sergio y los demás implicados en la muerte de Elisa mentían sobre el paradero del cuerpo para conseguir mayor indulgencia del tribunal, lo cual resulta irónico, viniendo de quienes no dudaron en llevar a una mujer inocente a su trágico final. La confesión emocional de Sergio resultó ser la fuerza impulsora, y el juez finalmente emitió órdenes de arresto para todos los involucrados en el ataque y muerte de Elisa, lo que incluyó también a Bruno. El 8 de julio de 2010, Marcos, mejor conocido como Bola, fue arrestado por la policía militar. En cuanto a Bruno y Luisa, se entregaron a la policía después de mucha persuasión por parte de los abogados de Bruno, ya que esto era lo mejor para su imagen pública. De verdad, este hombre tuvo el descaro de salvar su reputación tras lo que hizo. El juicio se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2012, casi 2 años después de la desaparición de Elisa, y los principales sospechosos incluían a Bruno, Luisa, Bola, Fernanda, Diana y los otros 2 cómplices. Luis recibió solo 15 años de prisión por secuestrar y matar a Elisa. Bola fue condenado a 19 años de prisión y 3 años más por ocultar el cuerpo de Elisa.
La amante de Bruno, Fernanda, recibió 5 años de prisión por ocultar información a las autoridades. En el juicio de Bruno, Sergio fue el testigo clave y fue declarado no culpable por ser menor cuando murió Elisa. Pero sí ocurrió algo drástico. Sergio murió misteriosamente en 2012 tras ser atropellado por una motocicleta que al parecer lo seguía desde el trabajo a casa. Aunque se dice que Bruno no tuvo relación con la muerte de Sergio, sigue siendo misteriosa, considerando que el juicio de Bruno era inminente. En el juicio de Diana, esposa de Bruno, fue declarada no culpable y quedó libre. En diciembre de 2012, Flamingo canceló el contrato de Bruno porque su presencia hacía que el club perdiera patrocinadores. Así que al final, la reputación de Bruno seguía arruinada, lo que significa que en este punto, Elisa perdió la vida para nada. En 2013, Bruno fue declarado culpable del asesinato de su amante Elisa y condenado a 22 años de prisión. La historia de Bruno no termina ahí, ya que en 2017, 4 años tras su encarcelamiento, sus abogados apelaron y, sorprendentemente, Bruno fue liberado. A los pocos días de su liberación, Bruno se unió a otro club de fútbol llamado Boa Esporte, para el cual jugó un partido el 8 de abril de 2017, lo cual es simplemente una locura. Un hombre que fue encarcelado por asesinato ahora estaba libre para vivir su vida, aunque este nuevo club también perdió a todos sus patrocinadores después de que Bruno se unió, y hubo una gran muestra de repudio del público hacia Boa Esporte por aceptar a un criminal condenado en el club. Pero eso no duró, ya que Bruno fue arrestado tras rechazarse su apelación y debió cumplir toda la condena, por lo que su contrato con el nuevo club fue rescindido. Esto también duró poco, ya que en julio de 2019, Bruno recibió una sentencia de prisión semiabierta. Podía salir de día, pero debía regresar a la cárcel por la noche, lo cual es absurdo. Es realmente desconcertante ver que el tribunal está dispuesto a tratar a Bruno, un asesino convicto, con tanta indulgencia solo porque es famoso. El sistema falló totalmente en proteger a Elisa, madre soltera que solo buscaba seguir con su vida. Luego, Bruno se unió a otro club, pero rescindieron su contrato porque no podía entrenar por las restricciones de la prisión. Bruno finalmente se divorció de su esposa y se casó con otra persona en la prisión. Al parecer, Bruno tenía una vida bastante normal. Todavía está cumpliendo su condena en régimen semiabierto y actualmente tiene otra familia y está buscando otro club de fútbol al que unirse. Tras la desaparición de Elisa y en el juicio, su mamá Fátima luchó hasta la muerte por la custodia de Brunino. Cuando crees que no puede empeorar, el sistema de justicia brasileño demuestra lo contrario. Esta vez el tribunal volvió a fallar sin ver la razón. La custodia del bebé fue otorgada nada menos que a su abuelo, Luis Carlos Zamudio, la misma persona que abusó de Elisa y Fátima, e incluso obligó a su propia hija a trabajar en el mundo adulto desde muy joven. ¿Quién, en su sano juicio, le daría la custodia de un niño a un depredador que ni siquiera tiene un historial creíble de cuidar a su propia familia? Bueno, según el tribunal, Luis Carlos era la última persona con la que vivía Elisa, así que era razonable que su hijo también viviera con él. Pero no mencionaron que era Luis quien tenía a Elisa cautiva, ya que la amenazó de muerte si se iba. Fátima, tras la entrega de la custodia de Brunino, fue al tribunal, exigió la custodia del niño y presentó pruebas del comportamiento violento de Luisa. No mucho después salió una condena responsabilizando a Luisa por agredir a una niña de 10 años. Entonces el tribunal le retiró la custodia a Luisa y Fátima obtuvo la custodia total de Brunino. Fátima fue nombrada tutora legal del bebé. Solicitó una prueba de paternidad que confirmó que Brunino era hijo de Bruno. Esto confirmó lo que Elisa decía sobre su fidelidad a Bruno. El niño ha crecido y ahora vive con su abuela, quien le brinda el amor y atención que Elisa le habría dado. Este caso es realmente trágico y es una muestra perfecta de la ira humana en su forma más cruda y sin filtros. Pensar que Bruno, una persona egocéntrica y hambrienta de fama, eliminaría a Elisa de la manera más brutal y despiadada y luego ver cómo el tribunal fue más allá en su indulgencia hacia él, es algo escalofriante más allá de toda medida. Elisa, con un inicio difícil, era decidida y soñaba con formar una familia con el hombre que amaba. Pero pagó con su vida, la cual fue arrebatada por el mismo hombre en quien pensó que podía confiar. Las relaciones controladoras y abusivas son como un laberinto oscuro del que parece no haber salida.
pero definitivamente sí hay una si eliges cambiar el rumbo de tu vida. Todos merecemos a alguien que se enorgullezca de tenernos, no que nos oculte, porque así son las relaciones reales y saludables. Creo que todos lo merecemos, pero lamentablemente esa oportunidad le fue arrebatada a Elisa. No dejen que les quiten esa oportunidad.